Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos El Gato al Agua. No sé si sabe usted, bueno, igual se ha enterado, de que hoy el gobierno ha anunciado que va a intervenir en las redes sociales y que todos aquellos creadores de contenido que tengan más de X seguidores van a tener que estar obligados a rectificar si publican una noticia que sea falsa. Es interesante, porque en realidad, ¿quién lo va a hacer? Claro. O sea, ¿quién va a estar vigilando quién ha puesto una noticia falsa que no ha rectificado? ¿El gobierno? Eso no lo puede hacer, no está en sus competencias. Es muy interesante la dinámica que está llevando este gobierno de tratar de controlar por todos los medios la información. Ellos han creado una consigna que es que todo lo que se dice contra el gobierno es un bulo, que todo lo que se dice contra el gobierno es mentira, y dentro de esa atmósfera sacan medidas como estas, mientras al mismo tiempo dedican 125 millones de euros, 125 millones a pagar medios de comunicación y 63 millones y medio a la Fundación Cibervoluntarios. Derrama que todavía nadie ha explicado. O sea, para lo del cáncer, lo de Valencia, lo de la ERA, para eso no hay dinero. Pero para controlar redes, para controlar medios, vamos, sí será por dinero. Vamos a ver, tiene razón el gobierno, que hay mucho gurú por ahí. No sé, Raquel, si tenemos la imagen que hemos visto hoy procedente de Siria, sobre uno de los supuestos torturados por el régimen de ahí está. Observen qué pierna se apoya el herido. El otro se da cuenta y le pega una colleja, claro. Bueno, esta es una de las... ahí está, o sea, vale la pena repetirlo. Este señor nos lo han vendido los medios de comunicación oficiales, como uno de los torturados por el régimen de Al-Assad. Bueno, helo aquí. Al mismo tiempo, EFE ha confirmado que toda esa historia de las cárceles subterráneas, que no encontraban la entrada, que era mentira. No hay tales celdas secretas subterráneas en las cárceles de Siria. Por supuesto que el régimen de Al-Assad ha sido un régimen represivo, claro que sí. Por supuesto que metían en la cárcel a los opositores, claro que sí. Pero son los propios medios de comunicación oficiales, no los creadores de contenido en las redes, los que han propagado bulos ahora y permanentemente, porque la información es así. Y al final, por cierto, en el mundo de la información, normalmente es el usuario el que sencillamente alguien que miente lo descarta y ya no se informa a través de él. En realidad lo que el gobierno pretende no es vigilar la veracidad de la información. Lo que el gobierno pretende es aquello que explicaba Orwell en 1984, cuando hablaba de la vigilancia permanente. El miedo que genera que todo el mundo se sienta observado, vigilado, que al final es lo que termina conduciendo a todos y cada uno a callar, a censurarse a sí mismos. Bueno, pues mire, por mucho que se ponga Bolaños, aquí nosotros no nos vamos a callar. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Nosotros muchísimas cosas que contar. A ver por dónde empezamos. Por orden, titulares. Bueno, empezando por lo de Koldo. Que hoy Koldo ha ido fundamentalmente a salvar al PSOE. Huele a pacto bajo la mesa, aunque en realidad es todo tan transparente que habría que decir más bien sobre la mesa. ¿Pacto de quién? Pues pacto de Koldo con Ábalos y con Santos Cerdán para que todo recaiga en Aldama. Bueno, contaremos lo que ha pasado aquí y contaremos también cómo está el resto del frente, ¿no? En las acusaciones de Aldama, en la carta, bueno, no es una carta, en realidad es un opúsculo que ha mandado hoy, porque son 50 y pico folios, que ha mandado hoy a Ábalos al Supremo, todo eso. Atención al tema de Muface porque parece que hay rectificación del gobierno. Bueno, la rectificación consiste básicamente en que después de que ayer Mónica García dijera que se chinchen todos a la pública, se ve que alguien ha hecho cuenta, se ha dicho como que a la pública se acabó el sistema español de sanidad pública, claro, y ha propuesto una nueva
licitación el gobierno para las empresas de salud privadas que se encargan de asistir a los funcionarios. Bueno, vamos a ver cómo está el asunto. Lo comentaremos y veremos la reacción de CESIF, que como ustedes saben es el sindicato mayoritario en la función pública. Atentos a la vergüenza de la ley ELA. ¿Se acuerda usted cómo después de años y años y años que en la mesa del Congreso obstaculizaba toda la izquierda la aprobación de una ley para las familias de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, al fin salió? Entonces, montó allí el gobierno, qué buenos somos que por fin nos hemos rebajado a daros dinero. Bueno, pues que se acabe el año y no hay ni un duro. Se acabe el año y no hay ni un duro. Vendrá hoy con nosotros María Ruiz, diputada de Vox, que es la que está llevando específicamente esta cuestión para contarnos lo último. Sobre la cuestión del control de las redes, lo dicho, es un tic totalitario más de este gobierno. Es francamente difícil hacer lo que ellos pretenden, de controlar las redes, pero yo sospecho que el objetivo no es tanto controlar, de hecho, las redes como generar miedo. Y, por cierto, que nos expliquen de dónde vienen o a dónde van esos 63 millones de euros para la Fundación Cibervoluntarios. ¿Qué quieren? ¿Un ejército de controladores en redes? Bueno. Y en materia de política, en realidad no internacional, sino nacional, vamos a plantearnos por qué el gobierno español protege tanto a Marruecos, que es algo muy llamativo. Hemos estado viendo las cifras publicadas últimamente de ayudas a Marruecos. Pablo Cambronero, que está haciendo un trabajo fantástico precisamente en redes sociales, contando las ayudas de cooperación española, ha sacado unos datos que son para no creérselos. Claro, lo peor es lo que recibes a cambio, porque lo que recibes a cambio por parte de Marruecos es una hostilidad permanente y, por cierto, campañita de 50 millones de euros dentro de Ceuta y Melilla para que sean marroquíes. Bueno, en fin, lo veremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues muy bien acompañado, según veo, por delante y por detrás de la pantalla, como siempre digo. Encantado de ofrecerles mi prosa peligrosa. Y, hombre, yo esta noche solo quiero decir dos cosas. Una, por mi condición de europeo franco-español o hispano-francés, un recuerdo a los habitantes de Mayotte que han sufrido algo todavía peor que la dana que hemos tenido nosotros en cuanto a número de muertos, se cuenta por centenares. Bueno, pues ha habido un ciclón. Ha habido un ciclón que ha destrozado la isla de Mayotte, que es un departamento francés, pues está cerca de Madagascar, la isla de Reunión, etc. La ha destrozado absolutamente, vamos, ahí se cuentan por centenares, está, bueno, dificultades para acceder, bueno, lo típico, o sea, bueno, tipo dana, es decir, una catástrofe natural que ha caído. Y nada, pues un recuerdo y una solidaridad. Y después decir a ver si me pueden ustedes informar. Yo sé que aquí en principio vengo para informar a los demás, pero de toda esta ensalada de juicios, que está muy morboso, está muy divertido, pero al final a mí el único que me importa es el del fiscal general. Y honradamente no tengo ni idea de cómo está. Pues hasta donde yo sé está parado. Y hoy precisamente el fiscal general del Estado saludaba a los nuevos fiscales. Y entre los nuevos fiscales se había hecho correr el rumor de que no iban a saludar al fiscal general del Estado. Bueno, no lo sé. No. También el otro, en buena medida porque el propio fiscal había hecho saber que no iba a tolerar ningún gesto de insubordinación. Es que se ponen de verdad, vamos. Pero bueno, ahí está el asunto, colgado y esperando, pero en principio imputados, si no me equivoco, en el Supremo, el fiscal y su número 2. Y su número 2. Claro. En fin. Bueno, Enrique, bienvenido, buenas noches, y me sumo a esas condolencias efectivamente por los ciudadanos de Mayotte. Sí, claro. Es una de las colonias del es una de las Islas Comores de Francia, efectivamente. Y hubo un referéndum hace decenios, ¿no? Un par de decenios, de independencia, y 3 de las 4 islas sí quisieron la independencia, que es el país de las Comores, y Mayotte, que era la isla principal, quiso seguir en Francia y se convirtió en un departamento francés. Esa ha sido la que ha sido ahora mismo. Bueno, para los amantes de la historia militar, también de la más golfa, las Comores es el último escenario de un mito del mundo de los mercenarios, que es Bob Denard,
que dio allí un golpe de Estado y tal, ya había anciano, era un personaje, en decir. Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí, aparte de estar al lado de maravilloso Belén de Jesús Ferreiro y Dolores Belén, que es una espectacular, que nos manda siempre. Muy bonito. Sí, señor. Pues nada, he traído... Atentos que volvemos por donde solíamos. Bueno, cuidado, que la tienes que abrir. Tienes que abrirla. Además, sí, Jorge. Claro, que se cae el... Sí. Claro. Que digo, Alejo, no querías venir hoy, ¿eh? Pues mira, ala, ya. No sé si vamos a guardar un... Precisamente, bueno... No quería venir porque vengo yo, ya lo sé, pero no pasa nada. Hay que comerse esta ensaimada porque he visto el latrocinio generalizado del Partido Socialista es capaz de robarnos también las ensaimadas. He visto cómo roban. Te lo compro. Claro, eso te digo. No, espero que las disfrutéis, porque además son del horno Reina María Cristina, que es un horno que le sigue haciendo el estilo casero, y esta está rellena de crema quemada, así que espero que la disfrutéis. Sí. Es de esta misma mañana y la he traído precisamente... bueno, también precisamente acordándome de Alejo Vidal Cuadras, que ayer coincidí con él porque dio una conferencia muy interesante, invitado por el Círculo Mallorquín, en el Real Club Náutico de Palma, y como sabemos que le gustan las ensaimadas, él supongo que ayer ya debió probar alguna allí. Antes de que se las acabe todas allí, voy al menos a salvar una para traerla a Madrid. Uno para los compañeros. Pensado, sí. Señor. Que por cierto, aprovecho que precisamente en el Real Club Náutico de Palma me encontré con un señor muy agradable, el señor José Castro, que le saludo porque me dijo, oye, que yo también veo el gato y el toro y a mí no me ha saludado. Y digo, ¿cómo se llama usted? José Castro. Digo, pues mañana tiene el saludo, así que mi más sincero saludo, José, y a ver que nos sigamos viendo, tanto en Palma como aquí. Jorge Campos, bienvenido, buenas noches, gracias mil por esta delicia. Don Sergio Brabezo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más, una noche más. ¿La Asamblea de Madrid qué tal? Pues la verdad es que mucho más calmado comparado con lo que es el Congreso de los Diputados. Sí, saben que en la Asamblea de Madrid pues tenemos mayoría absoluta. Igualmente hay que decir que la guerra que puede dar la izquierda pues siempre es severa, pero desde luego que el foco ahora a nivel nacional pues está, iba a decir en el Congreso de los Diputados, pero creo que no es así, es desgraciadamente en los juzgados, donde siempre dice el Partido Socialista que se judicializa la política y que eso es un error. No, quien está llevando la política a los juzgados es el Partido Socialista con sus acciones. Que eso hay que dejarlo claro. Esto es como que hay que recordar cuando era un argumento típico del separatismo catalán, ¿te acuerdas? Están judicializando la política. Pues si cometes un delito, pues ahora que ir a los tribunales, digo yo. Era ayer, claro. Sí, y al final acabó, todo lo que pasó en Cataluña, pues acabó intentando dar un golpe de Estado para romper con la Constitución, que yo creo que también es ese el objetivo final que tiene Pedro Sánchez, romper la Constitución de la manera más sencilla, que sería... Pues revocando la monarquía y buscando una nueva obligación de hacer una Constitución. Así que, bueno, de momento lo que estamos viendo es un Partido Socialista acorralado y luego lo que yo veo a Pedro Sánchez realmente fuera de sí, donde está fuera de la realidad. Sí, y creo que lo que está haciendo es negarla. Eso me parece que es el paso más destructivo que tiene ya no solamente un político, pero una persona. ¿Y un país? Cuando depende de esa persona. ¿Y vas a decir, Enrique? No, después se va a hablar de juicios, ¿no? Sí, claro. Entonces me gustará seguir, y no sin controversia, seguir en el hilo que ha abierto mi amigo Brabezo, de esa idea de la judicialización. Se están perdiendo referentes, entonces me gustará hablar de eso, de la actitud de Pedro diciendo, es que la seño me tiene ojeriza. Eso es gravísimo, es un fallo, o sea, es una democracia fallida. Si los jueces vienen a por mí, pero sí, claro, después hay ocasión. Sí, porque es interesante el tema. Sí. Bueno, después de la exhibición de la ensaimada maravillosa del horno Reina María Cristina que estudió Jorge Campos, es imperativo hablar de, bueno, y después de comernos la que hacemos. Ana Baloy, muy buenas noches. Buenas noches. Hablemos de nutrición, efectivamente. Bueno, en realidad, en las clínicas de Ana Baloy hay remedio para todo.
Lo de la ensaimada, al fin y al cabo, oiga, mire, o sea, está muy bien comérsela. Pero me llama la atención porque es que una de las líneas que tienen, o sea, es una clínica, es una clínica con todos los servicios, y una de las líneas que tienen específicamente de investigación y de tratamiento es en materia de nutrición y en particular la cuestión de los balones gástricos. Así es, así es. Es una cosa de la que yo lo ignoro absolutamente todo, como de tantas otras cosas. Así es. A ver, el tema del balón gástrico, en este caso el alurión, es un dispositivo que cuando ya el paciente pasa los estudios médicos y demás, es muy fácil introducir el balón al estómago, ya que se introduce en forma de cápsula y se rellena con el balón ya en el estómago. Es como una bola, ¿Cómo se rellena? Que me está dando cosas. ¿Tú te lo bebes y te tomas una pastilla? Sí, es como una pastilla. Lo bebes con un vaso de agua y luego el cirujano lo va rellenando con un suero. Entonces lo que sucede es que al estar este balón en el estómago, lo que reduce es el apetito. Es eso que estamos viendo en estas imágenes, efectivamente. Exactamente. Se introduce en menos de 5 minutos. Es como una cápsula, no tiene o sea, como dificultad, ¿no? para introducirlo. Normalmente suele estar 16 semanas en el estómago. Lo bueno es que, como podéis ver, no tiene anestesia, el paciente está consciente, no necesita cirugía, endoscopia, se retira fácilmente, ¿ves? Ya está. En menos de 5 minutos lo tiene en el estómago. Y lo bueno también de este dispositivo es que se elimina natural. O sea, no hace falta retirarlo. Escuche una cosa, me imagino que eso está indicado en casos muy concretos, ¿no? Sí, este tipo de dietas, por así decirlo, de pérdida de peso, es para un tipo de paciente, por ejemplo, que no quiere llevar una dieta tradicional y demás, que lo que quiere es reducir el estómago y, en consecuencia, perder el peso. O sea, lo quiere tener como más fácil. Claro. Entonces estamos pensando en casos de obesidad notoria. O sea, que un señor que está gordito simplemente, mejor que corre, que tenga dieta, mejor que meterse un balón gástrico, digo yo. Así es. No, pero ahí dependiendo del peso inicial, se suele perder hasta 20 kilos. Ajá. Dependiendo del peso. Hay personas que quieren perder 10 kilos, 12 kilos. Entonces, normalmente suele ser... muchos kilos, efectivamente. Bueno, se pierde en menos de 4 meses, se pierde. Y dependiendo del peso inicial, se pierde de entre 15% o 10% del peso inicial. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué posibles complicaciones? Al final no te has metido en la barriga una cosa que no es tuya. O sea. No tiene complicaciones. Hacemos unos exámenes previos. Eso está el médico y el cirujano, hacemos unos exámenes, unas analíticas, y según lo que vea, la patología que tenga, es apto o no para ese tipo de balón. Luego, en alternativa a esto, tenemos otro tipo de dietas. Es lo que te iba a decir, porque claro, o sea, tú pasas por el balón, consigues eliminar un problema de obesidad sí. o simplemente de un sobrepeso que consideras excesivo, que te está creando problemas de salud, lo liberas y luego a comer ensaimadas. No. Imagino que no. Claro. La ensaimada. No, lo bueno es que este tipo de plan en Clínica Santo Domingo tenemos 6 meses, incluimos un seguimiento con nuestra nutricionista Elena Martínez, que por cierto no está viendo, que hoy no ha podido venir por temas personales. Entonces ella luego le sigue los 6 meses para mantener ese peso y para que no vuelva a recuperarlo. Es lo bueno también, porque lo que diferencia, ¿no?, a otro tipo de dietas o de pérdida de peso, que pierden peso y luego tienen el efecto rebote. Claro, y esto no tiene efecto rebote. No, porque Elena está ahí al tanto para mantener el peso. Pues esta es una de las muchas cosas que hacen en Clínica Santo Domingo. El otro día estábamos hablando desde tratamientos estéticos hasta la ortodoncia. Y la ortodoncia. Y la ensaimada esta tiene una pinta tremenda. Sí, pero pues te la vamos a llevar para que te vas a llevar un trocito. Se la pueden tomar, si siguen las pautas de Elena, se pueden pecar una vez a la semana con la ensaimada, sin ningún problema. Parece que estaba preparado, pero no era así. Sí, parece que ha sido todo sin planearlo, sí. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Clínica Santo Domingo con Ana Baloy, llame por teléfono e infórmese. Además tiene una web que está muy francamente bien, se informa de todos los tratamientos, de cómo funcionan, de las cosas que hacen. Les repito, esto no es una esteticiana, esto es una clínica. Todo lo que hacen es médico y precisamente por eso además merece tanta
Confianza, gracias mil. Gracias. Vámonos a la publicidad, a la vuelta, el drama de la ELA, de los enfermos de ELA y de sus familias, y el toreo absolutamente bochornoso al que les está sometiendo el gobierno de España. Hasta ahora mismo. 22:10, 21:10 en las Islas Canarias. No sé si les he dicho hoy todavía feliz Navidad, pero vamos a decirlo todos los días hasta el 6 de enero. O sea que, pues digo, por esa cosa de felices fiestas, no toques la nariz, hombre, por Dios. Bueno, vamos a empezar enseguida para acompañar todo lo que hay en la mesa. Viniendo Enrique Calvet, no podía faltar Tejoneras. Sabe usted que es el vino de referencia de este programa. Ya se puede decir abiertamente que es el mejor vino de la Comunidad de Madrid. 107 premios internacionales. El último, el Gran Bacus de Oro a la variedad, 750 máximo décimo. Está riquísimo. En fin, es una cosa maravillosa. El vino Tejoneras nace, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, en una finca que hay, esa que está usted viendo ahí, en el noroeste de la Comunidad de Madrid, llegando ya a lo que son estribaciones de la Sierra de Gredos, un suelo maravilloso de granito y de pizarra, con uvas garnachas centenarias, tan centenarias como que son de 1850 y tantos, cuando empezaron allí a manar vino con las mejores variedades del mundo, de Merlot, Syrah, etcétera, ¿no? Bueno, y de ese proceso de vinificación, que es pura alquimia lo que hacen, que da gusto verlo, aparecen los vinos Tejoneras. Ahora estamos en oferta con el nuevo pack Tejoneras, que consta de lo siguiente: 3 botellas de Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de la Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por solo 99 euros, que representa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted por ahí fuera. 99 euros, 12 botellas del mejor vino de Madrid. Además, como usted sabe, durante estas semanas, que van a ser meses, por desgracia van a ser meses, 5 euros de esos 99 van a Valencia, al trabajo que está haciendo la Fundación Madrina, que nos contó aquí la semana pasada Conrado Jiménez, fundamentalmente con mamás y niños, porque Madrina se dedica a eso. Bueno, pues que se han quedado sin nada. Pues de esos 99 euros, 5 van al trabajo de la Fundación Madrina en Valencia. Ya sabe usted que puede encontrar los vinos Tejoneras en toda España, en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona, número 13. Tejoneras ya podéis beber tranquilamente para acompañar la ensaimada de Jorge Campos. Este programa vuelve a ser lo que solía. Sí, señor. Sí, señor. Las buenas costumbres no se tienen que perder. Ahí estamos. Noticia de última hora, en realidad de las 2 últimas horas, que el juez Pedraza ha ordenado por fin que se abra el móvil de Aldama. Y a partir de este momento puede pasar de todo. Aquí hay una cuestión que cuesta mucho entender a los legos como un servidor en materia de judicial. ¿Por qué no lo pido todavía? Bueno, o sea, yo se lo voy a explicar tal como me lo han explicado a mí, ¿vale? Y como si usted sabe de esto, me podrá corregir, y si sabe lo mismo que yo, a lo mejor conseguimos entenderlo. Pero que estamos hablando, en realidad, de un montón de casos en varios juzgados distintos. Casos que, sin embargo, tienen intersecciones notables porque los protagonistas son los mismos. De tal forma que tú abres una investigación con una prueba, en este caso un móvil, ¿verdad?, que te va a remitir a otra cosa que se está viendo en otro juzgado. Así que tienen que ir, digamos, el proceso tiene que ir muy bien acompasado y, por ejemplo, no podían dar la orden de abrir el móvil de Aldama antes de que declarara, etcétera. Bueno, este es lo que me han explicado y tiene sentido, porque de verdad que, o sea, todo lo que hay al mismo tiempo es para no creérselo. Bueno, la noticia es esta. El juez Pedraz ordena a la UCO abrir el móvil de Aldama, donde él dice que tiene todas las pruebas. Y a partir de ahora veremos lo que pasa. La cosa se está poniendo interesante. Queremos empezar por el asunto de la ELA, es decir, los pacientes y las familias de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? Usted sabe que aquí, desde hace muchísimo tiempo, hemos venido denunciando que la mesa del Congreso tenía paralizada la aprobación de una ley que permitía financiar a los pacientes y a las familias con esa enfermedad, y que era incomprensible, pero que estaba obstaculizando permanentemente la izquierda que se aprobara. Finalmente se aprobó hace un par de meses. Iba a venir el dinero. Pedro Sánchez lo prometió. Bueno, pues de eso nada. De eso nada. Va a acabar el año y no hay ni un duro. Uno de los principales portavoces de los afectados, que es Jordi Sabate, lo ha explicado así. Nos prometieron que las ayudas de la ley llegarían este año 2024.
50 días después de que se aprobara la ley y su publicación en el BOE, seguimos sin tener la financiación de 240 millones para poder tener ayudas para vivir y poder salvar la vida de miles de personas. Y a día de hoy, solo y exclusivamente el Estado nos ofrece el derecho a morir con la eutanasia, pero creo que lo justo sería que también nos ofrecieran la opción al derecho a vivir con las ayudas de la ley. No nos han dado ninguna explicación, ni sabemos cuándo se pondrá en vigor, y desde Conela estamos esperando que se reanuden las reuniones interministeriales para poner en vigor esas ayudas en todos los rincones de España. No nos contestan, nos ignoran. Es terrorífico lo que ha dicho. No nos da más opción que la eutanasia. Habían dicho 240 millones, que era más que lo que ellos pedían originalmente, pero les recuerdo que solo entre Medios y Fundación Cibervoluntarios el gobierno se va a gastar en controlar la información 190 millones de euros. De verdad. En fin. Hoy le han preguntado a la ministra Alegría, valga la contradicción, bueno, porque es portavoz del gobierno, sobre este asunto. Y la verdad es que no sabía dónde meterse. Yo la entiendo, pero vamos, me parece... Escúchala. Vamos a garantizar esa dotación presupuestaria en lo relativo sobre todo también a este compromiso y evidentemente dentro del ámbito, por supuesto, de nuestras responsabilidades y desde luego desde nuestra corresponsabilidad financiera con las administraciones públicas competentes, porque aquí hay un compromiso claro y además firme, por supuesto, con todos los familiares y por supuesto con todas las personas afectadas con la ELA. ¿Soltáis la mosca o no? ¿Qué ha dicho? Nada. Sí, Nada, porque seguramente no lo sabe, pero era ¿qué día estamos hoy? ¿17? 17. 17. Pues tienen hasta el 31 para aflojar la mosca, me parece a mí que no, ¿eh? Bueno, en fin, ¿quién está llevando esto en el...? Acuérdense que lo dijo Rocío de Mera aquí mismo. Me parece a mí que no lo van a dar. Claro. Y los tos de Vox siempre están... Pues María Ruiz, muy buenas noches, estos de Vox. Noches. ¿Qué tal? Pues bien, bien, tristes. La verdad es que ha sido un día triste porque efectivamente hemos asistido a una estafa tremenda del Partido Socialista con quienes menos se lo merecen, ¿no? Es de una crueldad tremenda lo que ha sucedido y efectivamente, como decías, es algo que nosotros desgraciadamente sí veíamos venir. Lo veíamos venir claramente y por eso te da tanta pena ver la ilusión, ¿no?, de la gente, ¿no?, la esperanza de la gente aquel día 10 de octubre en el Congreso, ¿no?, ese ambiente festivo, todos haciéndose fotos con todos colgándose la medalla, ¿no?, de lo que habían conseguido, del éxito político, unos discursos victoriosos en el Congreso, ¿no?, y la única que hizo un discurso con un sentido común y mucho más contenido fue Rocío, ¿no?, que lo que vino a decir fue espero, lo que les pido es que inmediatamente después de esta aprobación pues se traiga aquí el Real Decreto que necesite la aplicación de esta ley y que se traiga el dinero, la financiación que esta ley necesita para que llegue a los hogares de los enfermos y de sus familias, porque al final una ley que se queda ahí, que no sirve absolutamente para nada, claro. ¿no? Pues en fin, es ridículo. Pero ¿dónde está el problema? Es que bueno, el problema es que tienen otras prioridades. Yo creo que el problema es que tienen otras prioridades. Este gobierno no es un gobierno de la vida, es un gobierno de la muerte, lo ha dicho claramente, ¿no? Te ofrecen la eutanasia, es mucho más cómodo y más barato ofrecerte la eutanasia, ¿no?, que proveerte de todos esos recursos necesarios para que una familia pueda mantener a las personas, a sus enfermos con vida, ¿no? Y es así de cruel, es decir, llega el momento que tienes que hacerte la traqueotomía y puedes decidir si tienes recursos puedes seguir viviendo y si no tienes recursos tienes que ese es el momento clave. Claro, justo. Tienes que morir. Entonces estamos, desde el día que se firmó, que se aprobó esta ley, el día 10 de octubre hasta hoy, muchas personas que tenían una esperanza ya no la tienen. Y cada día que pasa es un día de esperanza, ¿no? Me parece de una crueldad terrible escucharles además hablar, bueno, condicionándolo a los presupuestos generales del Estado cuando sabemos la situación en la que están los presupuestos generales del Estado. Cuando uno de los propios proponentes, Junts, que es uno de los que han contribuido a hacer esa ley, con una mano hacen la ley y con la otra mano están chantajeando al gobierno para el cumplimiento, para la aprobación de los presupuestos. Entonces, estamos en una situación realmente, pues eso, dramática y de verdad que jugar con la esperanza, con la vida, porque al final es una decisión de vida o muerte lo que nos estamos jugando de las personas. A mí me parece que una sociedad, un gobierno, un país que se comporta así con los que más lo necesitan, es que no hay por dónde cogerlo. Enrique, iba a decir. Sí, no, preguntas, porque soy un ignorante en esto. Deduzco de lo que decís que es que la traqueotomía, que no lo cubre
No, lo que ocurre es que en el momento que te hacen la traqueotomía, tú tienes ya que depender de las máquinas, de los respiradores artificiales, necesitas una persona permanentemente contigo, necesitas, pues eso, y eso, eso es dinero. Porque claro, las máquinas y todo eso, la sanidad... No, al final todo eso tiene un coste altísimo, no te lo cubre, ese es el problema. No te lo cubre. Lo que esta nueva ley quiere hacer es... Eso es el tema de la ley. Claro, la ley es para que las familias puedan disponer de esos recursos para que las personas se mantengan con vida. Si no tienes esos recursos, no tienes ninguna opción. La única opción que tienes es morir. Y puedes morir de una forma dramática o puedes morir solicitando la eutanasia. Entonces, es que eso es lo que está ofreciendo el gobierno, este gobierno a los enfermos de ELA y a sus familias. Es que además esto es clave porque ha subido el SMI y hay muchas de las personas que tenían asistencia anteriormente que se quedan sin asistencia porque son incapaces de poder pagar la ayuda que necesitan para vivir. Es que esto es lo que estamos hablando. O de la financia no lo puedes pagar. Claro, exacto. Entonces el médico lo que le ponen también en un punto de decir, si a esta persona para que siga viviendo o le hago una intervención en la tráquea para que pueda seguir respirando, pero si le hago esa intervención y no tiene asistencia va a fallecer en nada de tiempo, porque necesita de esa asistencia. Y luego sí que, mire, es un tema un poquito diferente, pero sí que lo he vivido en primera persona. Quiero decir, con mi tío, que ya desgraciadamente no está con nosotros, pero sí está presente todos los días en mi corazón y le echo muchísimo de menos, la verdad. Una persona que sufrió esclerosis múltiple, estuvo 10 años pues amputada en una cama, pero sí que quiero decir y quiero dejar muy claro, fue siempre una persona feliz y con ganas de vivir. Y cuando no podía caminar, pues escribía. Y cuando dejó de poder escribir, pintaba. Y cuando no podía pintar, cantaba. Y estuvo con nosotros siempre con una sonriente y feliz. Si a esa persona se le quita a su alrededor las posibilidades de seguir viviendo y tener a gente a su lado que le apoye, pues evidentemente es decirle, bueno, tu única salida es la muerte asistida. A mí me quedó muy claro. Si nosotros hubiéramos dicho, no, tu única salida es la muerte asistida. Quien estaba ejecutando que antes acabe su vida hubiera sido la gente a su alrededor. Eso es lamentable. Pues eso es lo que estamos haciendo como sociedad y eso es lo que está haciendo el gobierno, asistiendo a esa muerte y no, que acabe. ¿Cómo está exactamente la cosa en el trámite parlamentario? O sea, ¿qué podéis hacer vosotros allí? Bueno, pues no podemos hacer nada, exigir el cumplimiento de la ley, exigir que se ejecute la ley. Lo que ha hecho el Partido Popular ahora es simplemente una PNL diciendo que se dote, o sea, exigiendo, pidiendo, poco más. O sea, realmente es pedir, es perseguir, pero no se puede hacer mucho porque más. Porque la ley no se puede hacer nada porque ya hay una ley aprobada. Ya la ley está aprobada. Si es que el problema es que la ley está aprobada, que solamente hay que ejecutar la ley. La ley dice muchísimas cosas. La ley dice, entre otras cosas, pues eso, proveer de asistencia, de los recursos para esa asistencia, pero dice muchísimas otras cosas más. Dice en realidad todo lo que los enfermos, lo que las asociaciones de los enfermos de ELA han pedido, porque al final aquí... Pero no dice en ningún momento que se dotará... Sí, claro. Compromiso expreso. Dice absolutamente todo. Que contesto Calvet, efectivamente, porque no todo el mundo tiene por qué estar al tanto. Había un compromiso expreso público de Pedro Sánchez, de este dinero está puesto antes del 4 de diciembre. Sí, antes de final de año. Entonces, el problema es que se ha estafado, que se ha hecho una foto, que se ha estafado, que la gente se ha creído lo que se le estaba diciendo y que a día de hoy eso se ha quedado ahí. Y además es que no hay visos de que eso cambie, ¿no? Hablabais de cifras. Acabamos de conocer que se han dado 227 millones de euros para la construcción del metro en el Cairo. Entonces, es que es absolutamente indignante. Claro, lógicamente la gente está enfadada, pero es que no cabe en ninguna cabeza, es que no hay voluntad. Es que el problema es que no hay voluntad política de solucionar este problema, que es lo más grave. Porque si fuera que es que no hay de dónde sacar el dinero, que no podemos de ninguna manera sacar el dinero para atender a esas personas, oye, podríamos comprenderlo, pero es que hay dinero para todo. Es que tenemos un montón de inmigrantes en hoteles gastando cada mes y estas personas no. Es que es una cosa que no tiene por dónde cogerlo, es que es inhumano.
es que deberíamos estar todos en la calle pegando voces con esto. O sea, es gravísimo lo que está ocurriendo. ¿Son 250 millones lo que prevé a la ley? 240, sí, ¿no? 240, vamos, sí, por Dios. Eso, claro, estamos hablando de que, claro, un máximo de 240 y estamos hablando que 227 los acaba. O sea, ¿y cuánto más dinero en cuántas tonterías y en cuántas cosas que no son necesarias? Y en puntos violeta y en semáforos en tonterías. Y en Broncano, en Televisión Española. Efectivamente. Y luego, bueno, por no hablar de eso. Ya que saque el tema, no se entera usted de que Rafael está ingresado con un fallo cardiovascular. Rafael, el cantante. Este presidente estaba con Broncano y le ha dado allí algún patatús y estaba ingresado es que en San Carlos. ¿A quién se le ocurre ese programa? Ya, pues pasa lo que pasa. Parece cruel, pero todos hemos pensado lo mismo. En fin, desde aquí, pues nada, desearle que se recupere y a ver qué tal. Cierro el paréntesis que me ha venido a la cabeza con la mención esta. En este momento, la responsabilidad política, digamos, ejecutiva, ¿exactamente de quién es? Del gobierno, claro. Sí, no, pero claro, dentro del gobierno. ¿De un ministro que tenga que autorizar un gasto? ¿De un ministro que tenga que ejecutar una partida? Claro, entiendo que es un cúmulo de cosas, porque hay incluso las administraciones autonómicas también tienen mucho que ver, es decir, hay mucho trabajo que hacer por delante, es decir, esto no es una decisión de solamente un departamento, claro. Hay mucha, entonces lo que ha pasado es que no se ha hecho nada. Este punto que está tocando María me parece particularmente importante porque efectivamente uno de los efectos estructurales continuos del Estado de las Autonomías es que a la hora de hacer esto, digamos que por canon, en su caso la Administración General del Estado tiene que transferir a las comunidades autónomas la ejecución de una partida de gasto sanitario, puesto que es su competencia. Claro, de hecho te voy a contar una anécdota que ha sucedido hoy, que ha sido que ha habido un amago de enmienda, de sumar a la propuesta, ¿no? a la PNL que presenta el Partido Popular, que después han retirado, que era básicamente trasladar, o sea, pegar la patada para adelante a las autonomías, lo que se insta a las comunidades autónomas, ¿no? Ya pegando la patada, bueno, lo de siempre, ¿no? Eso ya se ha hecho, eso es lo de Zapatero y además se hace con la ley de dependencia. Sí, claro, bueno. Pero finalmente la han retirado, imagino, porque habrán visto que no. A ver, uno de los Pero es esa pelea, la pelea es tú, yo, tal, no sé qué, hemos engañado a una serie de personas, hemos quedado fenomenal, nos hemos puesto toda la medalla, hemos hecho un acto precioso, todos firmando, la gente llorando, esperanzada, y ahora los dejamos nuevamente. Además es que es la segunda vez, porque recordemos que con la Ley de Ciudadanos ocurrió exactamente lo mismo, que estas personas vuelven a sufrir lo mismo, es un déjà vu dramático, vuelven a sufrir 3 años después exactamente lo mismo, y no hay derecho a que esto suceda. ¿Habéis hablado con las asociaciones? Bueno, estamos en contacto con las asociaciones, pero ¿qué te van a decir? Por todas partes. El señor Sabaté, que es el que aparece hace un rato, ha pedido públicamente perdón en X a los enfermos, porque él les había hecho concebir esperanzas. O sea, de verdad es una cosa terrible. Lo que pasa es que lo que a mí me llama la atención es cómo son capaces de seguir engañando a la gente, ¿no? Yo creo que tienes tal necesidad, ¿no? de las cosas que quieres creer en algo que nunca llega, ¿no? Nosotros lo teníamos, bueno, desgraciadamente sabíamos que esto podía suceder, era muy probable que sucediera, y por eso nos da especialmente pena, ¿no? Porque es verdad que hemos peleado también nosotros mucho, nuestra ley no está porque no nos permitieron que nuestra ley estuviera ahí, aún así hemos trabajado, Rocío de Mer se ha volcado absolutamente, se ha trabajado en enmiendas, se ha trabajado en mejorar las leyes. Nosotros hemos votado a favor de los 3 proyectos diferentes que se presentaron, el de Junts, el del Partido Popular y el del PSOE. Hemos apoyado siempre, los han mantenido siempre al margen, porque aquí es una cuestión, por lo visto, de medallas. A nosotros las medallas nos dan exactamente igual. Lo que queríamos es que esto saliera adelante de una manera o de otra y, insisto, es absolutamente dramático y vergonzoso. Recogiendo lo de la medalla, tampoco tiene sentido que el PSOE, el gobierno, ¿verdad?, se cubra de la medalla de chocolate, es decir, de la no medalla, por 240 millones de euros, vamos, en un presupuesto que es más de 1 billón. Por eso empezaba preguntándole a María por esa cuestión, porque desde el principio del proceso lo más llamativo es que comparativamente el coste, o sea, no diré que sea ridículo, pero es que es muy bajo. Son enfermos, igual que los niños no nacidos con deficiencias, con problemas, no merecen vivir, igual que es una cultura de la muerte. No es una cultura de la vida, no, como él decía, no le dan valor a que una persona, aunque esté impedida, aunque tenga una enfermedad grave, tiene muchas cosas que aportar. Y bueno, lo estamos viendo con este caso, ¿no? Personas que sin poder moverse hacen cosas, ¿no? Y quieren seguir haciendo cosas. Y ellos no tienen esa cultura, los mayores les estorban, los no nacidos les estorban, las personas con síndrome de Down les estorban, luego hacen el paripé, ¿no? Luego son muy solidarios, cuando ya están en el mundo ya son muy solidarios, y hacemos muchas cosas, hacemos no sé qué, y fíjate, y todos somos buenísimos, la
inclusión y no sé cuánto, todo eso está fenomenal, pero la realidad es que les sobran y que si pudieran no contarían con ellos. Entonces hay que entender... No compro esa excusa. No compro esa excusa, no es tan fácil decir que es una especie de ángel de la muerte y tal. Pues ¿qué razón hay si hay dinero para hacerlo? ¿Por qué si habiendo dinero para hacerlo, si teniendo recursos para hacerlo, eso es lo que me pregunto? Pues por eso solo cabe una explicación de carácter ideológico, porque el propio... ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo he perdido la cuenta. ¿Cuántas veces llegó a la comisión y fue rechazada ese asunto? Uf, yo no me acuerdo. No, pero hombre... o sea, sistemáticamente. José Javier, pero entonces lo que haces es que no sacas la ley. Sí, pero quieres quedar bien, pero por otro lado... el escándalo que al final tuvieron que sacar la ley. Sí, pero es peor sacar la ley para decir... No, para ellos no es peor, para ellos no es peor porque ellos tienen la cara como el cemento armado, si lo estamos viendo constantemente. Les da lo mismo. Les da lo mismo y además les funciona porque la gente les sigue votando. Desgraciadamente, si me permitís, todo lo que mi compañero Rocío de Mer y María Ruiz estaban comentando, las sospechas y los miedos que teníamos desde el principio de que esto iba a pasar se han cumplido. Claro. Todo. Primero, que no se iba a dotar. Bueno, primero los retrasos interminables de esto, que es una vergüenza y que esto tenía que estar ya hace años. Los retrasos interminables. No dotarlo de presupuesto era algo que comentábamos, que era muy probable que iba a pasar. La delegación en las comunidades autónomas, con el peligro añadido de que habrán españoles, pues si la comunidad autónoma decide que sí que puedan sufragar el gasto, pues ahí sí que podrán vivir y en otras no podrán vivir, los mismos españoles. Entonces, todo esto se está reproduciendo porque es el modus operandi del gobierno de Pedro Sánchez y del socialismo. Es así, pero es así en todo. La vida, como decía María, no les importa un pimiento. Si lo hemos visto también con el desastre de la Dana en Valencia, que también se podría haber evitado. Ellos priorizan otras cosas, otras cuestiones que para ellos son muy importantes, ideológicamente hablando, todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, todos los chiquititos, tal. Bueno, después robar, hay partidas presupuestarias importantes para el robo, ya lo estamos viendo, pero lo que es fundamental para las personas, eso es un segundo plano, precisamente porque están de acuerdo, y ahí están las iniciativas para la eutanasia, para favorecer el aborto. Todo está no en favorecer la vida, sino en favorecer la muerte. Sí, no, es que es así de duro, ¿eh? Y quiero remitirme también a lo que estabais comentando de la ley de dependencia. Es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid una de las cosas que nos sucede, pero desde su nacimiento, es que el 80% tiene que ser financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid, mientras que legalmente es 50 y 50. 1.000 millones que cuesta a todos los madrileños porque no hace sus deberes el gobierno central. Claro, ahí se abre también otras preguntas. Es decir, quizá, si hay que tener muy claro, y lo comentabas con la pregunta que te había hecho Esparza, y es muy buena, y es, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Cuál es? Es que tenemos que llegar a un momento donde, si las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, habrá determinados temas que no se pueden votar en el Parlamento porque no tiene competencia el gobierno para ejecutarlo. Claro. Es que no se puede hacer, es que eso en Estados Unidos. Tú no puedes llevar al Capitolio, no puedes estar discutiendo leyes que pertenecen a los diferentes estados. Sí, que luego van a tener que ejecutar otros estados. Porque ahora, es que esto está pasando. Ley de dependencia, pero es que en las universidades también. Ellos ponen unos nuevos baremos, ponen unos nuevos estándares de calidad, aumentan los baremos, pero no te lo voy a pagar. Tú arrea con el coste que conlleva detrás. Y si encima en esa comunidad gobierna alguien que no te interesa o que no es de los tuyos, pues peor todavía, porque encima es eso, bueno. Por ejemplo, como pasa en Valencia, lo que está pasando en Valencia con la universidad, que casualmente la ministra de Universidades se postula para ser candidata en Valencia, pues ¿qué hace? Aumenta los estándares en la Universidad Valenciana, aumenta los costes, paga. No, hombre, no va a pagar, porque quiere que le vaya mal. En fin, hablando de dependencia, que es otro ejemplo también sangrante, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, digo, quien ha sido, publica que casi 1 millón de personas ha fallecido en la lista de espera de dependencia desde que se aprobó la ley. 1 millón de personas. Hace 18 años, 1 millón de personas. Sí, 900 y pico mil. Ellos mismos calculan que para el año entrante van a morir 98 personas al día en la lista de espera de la ley de dependencia. Bueno, o sea,
luego dice que esto no es un Estado fallido. En fin. María, el siguiente paso aquí, ¿qué más se puede hacer? Porque es que es francamente complicado. Nada, no se puede desde hacer el punto de vista institucional. Nada, protestar, exigir, seguir pendientes, hablando con ellos, pero es que realmente, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues que este gobierno caiga y que venga un gobierno que sepa hacer las cosas y que tenga voluntad de hacer las cosas. Es lo único que se nos ocurre, pero eso parece que no va a ser inmediato, desgraciadamente. Esto hay que contarlo, efectivamente se verifican los peores temores y la ley ELA se queda sin financiación, con lo cual no vale absolutamente para nada y es papel mojado. Bueno, pues aquí seguiremos recordando a quien haya que recordarlo, que sencillamente ningún gobierno tiene derecho a tratar así a los españoles. Al revés. María Ruiz, gracias mil. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad y a todos los telespectadores también. Vámonos a la publicidad. Antes de la publi, mira, le cuento una cosa muy sencilla. Esto que aquí hemos tocado, que yo sepa, solo otro medio de comunicación en España, y nosotros ha estado dando la tabarra con este asunto. Al final se convirtió, porque era evidente que era una cuestión de justicia, ¿verdad?, en un clamor social. Hoy muchos medios, incluso de los bien untados, se han hecho eco de esta salvajada. Nosotros vamos a seguir dando este combate como tantos otros. Si usted nos ayuda es mucho más sencillo, porque más gente lo verá, fundamentalmente. Y para eso nosotros tenemos el banderín de enganche, que es el Club de Amigos, y aprovecho esta situación para pedirlo, porque es ese tipo de temas en el que al final es que te quedas solo, ¿no? Por otra parte, sabe usted que tenemos el jueves la cena de Navidad del club. Jueves con Miguel Durán, Javier Orocajo, Luis del Pino, Alejo Vidal-Cuadras, Jaque Vinuesa. Bueno, pues ya sabe usted dónde tiene que estar, ahí hay que llamar para apuntarse, ya sabe usted. Así que, bueno, en fin. 91-616-2464. Vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos a despejarle el panorama judicial a Enrique Calvet y a un servidor de usted, porque yo me hago unos líos que si no fuera que viene aquí Marta Castro de vez en cuando o Alexis Aneas como ayer para contarnos, no habría por dónde meterle. Bueno, que van a abrir el móvil de Aldama. ¿Usted se imagina que abre el móvil y aparece ahí un señor o algo? Bueno, a la publi y a la vuelta ponemos. 22:41, casi 42, 21:42 en Canarias. Nosotros vamos a empezar con la crónica judicial del día, con todo lo que ha pasado hoy y lo que pasó ayer. Hay que ponerlo todo junto, si no, no se entiende nada, ¿vale? Antes de empezar, yo les recuerdo que tenemos aquí unos amigos que son una auténtica maravilla, que además estas Navidades la están petando con la cantidad de gente que vaya a comer, porque vale la pena, que son los de Montes de Galicia. Montes de Galicia ha tenido la idea, que está francamente bien. Estuvo aquí Daniel Espasandín el otro día, su alma contándonoslo, ¿verdad? Coger la cocina gallega de toda la vida, que es unánimemente admirada, ¿verdad? Darle una vuelta, hacerle otra presentación con los mismos ingredientes absolutamente naturales de origen, que sepas lo que estás comiendo, y eso es Montes de Galicia. Es un restaurante que te lo cuida todo. Yo cuando fui me quedé muy impresionado con el servicio y con los camareros. Es que se saben, ya no la carta, que eso es lógico, se saben cómo se cocina. De verdad que es impresionante. Y los vinos, bueno. Calle Azcona 46. Además está en zona anti-Almeida, o sea, se puede aparcar en la puerta, en Madrid, que no es un lujo. Bueno, no está fuera del M30, no está en la Almendra, pero es un sitio donde puedes ir con el coche, dejarlo tranquilamente, ¿verdad?, con tu papelito y a comer. Calle Azcona 46, Montes de Galicia. Reserve. Zona taurina, ¿no? Porque Calle Azcona está cerca de la Plaza de Toros. Sí, porque efectivamente no pilla lejos. ¿Sí? Claro. Bueno, a ver, lo que ha pasado. Vamos a empezar no tanto por lo que ha pasado hoy con Koldo, porque lo que ha pasado es relativamente poco relevante, como con la resaca de lo que pasó ayer con Aldama. Vamos a empezar por lo que más escandaloso resulta, y ahora veremos qué se deduce de la apertura de ese móvil por parte de la UCO a instancias del juez Pedraz, ¿verdad? El asunto de la famosa caja B del PSOE, de la que habla Aldama. Usted recordará que una de las pruebas era un pantallazo de notas manuscritas. Eso es un papel arrugado y tal. Bueno, usted acuérdese de lo que eran los papeles de Bárcenas, que eran anotaciones suyas. Si el problema no es cómo lo anotas, el problema, eso es una pista. Luego uno va, tiene el nombre, tiene la pista del dinero, lo sigue y sale o no. Claro. Si es mentira, no va a poder seguir la pista. Pero si es verdad, la caja B del PSOE. La declaración de Víctor de Aldama ha levantado la sospecha de la existencia de una caja B del Partido Socialista.
El empresario ha vuelto a poner en el foco a José Luis Ábalos y a Koldo García por una supuesta red corrupta creada para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en obra pública. Aldama les sitúa como los recaudadores del PSOE, hasta 4 millones en comisiones, de los que una parte era para el partido. Por obra, presuntamente cobraban alrededor del 1,5%. En su declaración ha afirmado que cada vez que Koldo daba dinero a Ábalos, él era informado. Incluso el intercambio de sobres alguna vez había sido en su presencia. El investigado ha aportado un documento escrito, según él, por Koldo García, donde se aprecian ciudades, cifras y un listado de empresas constructoras. Apunta a supuestos amaños de obras públicas en los años 2019, 2020 y 2021. Una de las anotaciones coincide con una adjudicación que aparece identificada como 111 Valladolid. Correspondería con el expediente Autovía A11 del Duero, tramo Olivares del Duero, Tudela del Duero, provincia de Valladolid, concedida a Constructora San José y a Vintia Proyectos y Construcciones, por más de 65 millones de euros. Anticorrupción se ha puesto a trabajar para investigar las nuevas revelaciones. Según Aldama, se formó el triángulo de los supuestos negocios fraudulentos: Aldama, Koldo y Ábalos. El empresario ha declarado que fue su trampolín para contactar con otros organismos, y la supuesta caja B del PSOE se benefició del pago de comisiones. Este es el panorama general. Luego incidiremos un poquito más en la cuestión de las empresas y del modus operandi, ¿verdad? Modus operandi del sistema. ¿Reacción del gobierno? Bueno, pues que Bolaños difama, punto. Que eso es lo que... Bueno, Bolaños no, perdón. Que Aldama difama. También. Sí. También. ¿Qué es lo que ha dicho Bolaños? Bolaños, venga, Bolaños, sáqueme de aquí. Sí le digo que el deseo del gobierno es que se esclarezcan los hechos. Quien tenga que pagar, que pague, y a quien se esté acusando falsamente y sin pruebas, vea resarcido cuanto antes su honor y su buen nombre. A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada. Efectivamente, acusar sin pruebas es difamar. Lo que pasa es que si los fiscales y los tribunales consideran que lo que está contando tiene chicha... José Javier, esto es muy bueno, porque Bolaños y cualquiera de los otros del gobierno mafioso del señor Sánchez ahora están con eso mismo, ¿no? Sin pruebas, están acusando sin pruebas. Recordad que la portavoz del Partido Socialista de hace casi 2 meses que no da ruedas de prensa. Sí, porque esa pobre señora... Que quedó calcinada enteramente. Claro, hombre, porque esa pobre señora le decían, oye, tú di que no hay pruebas, que nada. El señor Aldama nunca se ha visto con Pedro Sánchez. Patapam, foto con Pedro Sánchez. Bueno, pero se vieron una vez, pero nunca jamás ha avisado en la tercera planta reunido. Claro, es que no hay pruebas y están todos ahí. O sea, es que, claro, lo del Partido Socialista y lo del gobierno de Sánchez, está la desfachatez, está la poca vergüenza. Estamos ante una auténtica organización criminal, estamos viendo. O sea, de verdad, ¿cómo se hace para robar tanto? Antes lo comentábamos. Si ese esfuerzo en robar lo hubieran dedicado a mejorar la vida de los españoles, no estaríamos como estamos. Sí. Pero esto, quizás están menos motivados para eso. Pero fijaros en la cantidad de casos de corrupción que hay. ¿Cómo los niegan? ¿Cómo siguen ahí? ¿Cómo acusan diciendo que todo es falso? Y cómo incluso intentan ahora, que después lo comentaremos, que hay que ir contra los bulos. Sí, los bulos que lo van a decidir ellos mismos, porque si ellos mismos dicen que todo esto que estamos viendo, que está siendo juzgado, que hay informes de la Guardia Civil, la Unión Central Operativa, la Fiscalía, todo esto es falso y son bulos, porque lo deciden ellos mismos, claro, de hecho, es algo asombroso. De hecho, a ver, no el juzgado, el Tribunal de la Audiencia Nacional es el que está encargado de juzgar toda su organización criminal. Lo que pasa es que no está involucrado en este proceso porque está Ábalos. Entonces lo que hace es elevar el caso juzgado al Tribunal Supremo porque al ser diputado pues tiene que pedir el suplicatorio al Congreso. Entonces, por esa razón, si no sería Audiencia Nacional, y es que lo estaríamos hablando como una organización criminal, por eso lo están haciendo. Sí que me gustaría, ahora se está hablando mucho, y me he acordado de una teoría que es bastante conocida, pero creo que se aplica en este caso muy bien. Todo el mundo está diciendo, y es evidente,
que Koldo parece que ha pactado un silencio con Ábalos y que también estos como una manera de respetar al Partido Socialista por el momento. Bien, hay los que somos un poco frikis de la economía y estas cosas, hay una teoría que es en teoría de juegos, que se llama, a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado anteriormente, que es el dilema del prisionero. Efectivamente, sí. Así, en forma de conclusión, en el dilema del prisionero, es que el pacto que mejor puede ir a todos los implicados en ese caso juzgado se rompe. Y cada uno va a buscar al final salvarse a sí mismo. Y es lo que puede ocurrir aquí en este momento, donde lo que parece que hay es un pacto. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, ahora veremos cómo, y que todo caiga en Aldama, que es el que está fuera de la familia, por así decirlo. Pero claro, ahí se tiene que dejar él. Y luego, por otra parte, luego lo veremos hoy Colmo. Estoy yo bien hoy, ¿eh? Es el colmo. Koldo se ha contradicho bastante. Deja un par de cosas ahí fuera, pero claro. enseguida lo veremos. Quería completar esto precisamente con lo que estaba contando, al hilo de lo que estaba contando Sergio, con lo que ha hecho hoy Ábalos, que también es importante. Hemos visto lo de Aldama, sus consecuencias. Ahora, que es el tema de A5, Raquel, Ábalos ha roto a escribir. O sea, Sánchez es un aficionado, comparado con Ábalos, que escribe unos textos larguísimos y tal, señalando las 25, porque son 25, dicen, contradicciones de Aldama. Vamos a verlo. Ábalos intenta defenderse y desmiente en un informe de 85 páginas todas las acusaciones que ha firmado Aldama en sede judicial. El documento al que ha tenido acceso el Toro Televisión aporta las respuestas de Aldama a las preguntas de su abogado y el juez y contrasta sus versiones con artículos, fotografías y capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp. Ábalos subraya en concreto 25 de las que acusa de contradicciones. La primera hace referencia al primer encuentro entre su asesor Koldo García y el comisionista. Dice que no es verdad que éste le hubiera buscado, sino que fue su hermano Rubén de Aldama, escolta entonces en el ministerio, quien les hubiese presentado. Sobre el viaje oficial a Oaxaca, México, insiste en que fue su propio equipo el encargado de preparar el encuentro, y no Víctor de Aldama, de quien niega hubiese viajado como cónsul honorario, tal y como acredita un informe de la UCO. Otra de las cuestiones en las que incide es que él no invitó a Aldama al acto de presentación de la candidatura de Pepo Hernández en el año 2019. Dice que el evento era de entrada libre, por lo que cualquiera podría acudir. Ábalos niega también en su informe que ordenara ninguna misión diplomática a Víctor de Aldama, ni oficial ni tampoco extraoficialmente, y eso en referencia al viaje que hizo el comisionista a Venezuela para reunirse con la oposición liderada por Juan Guaidó. Según sostiene Ábalos, también sobre el viaje de la líder del chavismo a España, Delcy Rodríguez, dice que el relato de Aldama se trata de una obra interesada. Niega incluso que previo a su viaje conociera que tuviese sanciones, que eso tan solo lo sabía el comisionista y Koldo García. Sí, Ábalos tiene que defenderse, claro. No, sí, pero usted ha dicho antes que la estrategia que están siguiendo es hacer caer todo en Aldama. Yo creo que es en Koldo y Aldama. Es decir, lo que parece es que... Rompiendo, exacto, lo que estábamos hablando. Rompiendo ese pacto. Rompiendo el trío, claro. Y eso es peligroso. Sí, es muy peligroso. Pero es Koldo y Aldama porque, claro, Koldo... Bueno, a Koldo se le puede decir, tú tienes la vida hecha, 4 añitos de cárcel, porque nadie te va a amnistiar, a saber, o sea, puede negociar, porque él está muy cogido, la verdad. Bueno, no sabemos hasta qué punto y qué tipo de pactos pueden llegar a hacer. No sabemos tampoco si la estrategia de defensa de Ábalos puede estar acordada con el propio Pedro Sánchez. No sabemos absolutamente nada. Hoy, por poner un dato, José Luis Ábalos ha ido al Congreso a votar y ha votado lo mismo que el Partido Socialista, esta misma tarde. Por supuesto. Eso quiero decir, no sabemos hasta qué punto. No tiene ahora otra cosa. Tenemos que tener en cuenta que estamos con un gobierno que es capaz de lo que sea. O sea, no hay escrúpulos ningunos. Solo por poner un dato. Habéis visto que la declaración de Aldama que decía que se quedaba con 4 millones de mascarillas colgado. Sí. Recordad que España fue el país que más mantuvo la obligatoriedad de las mascarillas. Exactamente. O
sea, nos mantuvieron a todos los españoles con mascarillas para sacar las mascarillas de Aldama y forrarse. Es que es el colmo. Estos son los socialistas que nos gobiernan. Pero vamos, yo creo que están viendo que en este momento, y supongo que lo del teléfono será importante, pero que a lo mejor pueden medio salvar a Ábalos y que van a intentar poner ahí la barrera. En cuanto a Ábalos, por supuesto, solo tiene al PSOE para salvar. Es decir, por supuesto que va a votar con el PSOE lo que sigue. Si a Ábalos se le ocurre y tal, pues entonces los van a machacar. No sé, Ábalos es un hombre de partido. Sí, y Ábalos, claro. Hay que recordar que él denunció a Garantías su expulsión del partido. Sí. Y todavía no ha resuelto absolutamente nada Garantías. No, si aún volverá. Que volverá al Partido Socialista. Yo no, lo descarto. Bueno, yo es que creo que nunca yo es que creo que nunca se ha ido, pero bueno. A lo mejor eso. Ahora, la línea esta que se ha abierto, porque es una más, es la que recuerda lo de Bárcenas, que por cierto lo han soltado hoy, creo. Sí, hoy inaugura libertad condicional. Es lo de la financiación del partido. Por cierto, evidentemente se demuestra que el PSOE es mucho más patriota que Jordi Pujol y los separatistas catalanes, porque en vez del 3% cobraba el 1,5%. O sea, es una cosa mucho más. Pero eso se empezó a oler, o yo por lo menos lo empecé a oler, con esa señora que dijo que llevó 2 paquetes de 90.000 euros. Palo, la señora Palo, que ayer ¿por qué la han detenido? A mí me gustaría, porque ayer le pusieron en libertad también, acto seguido de la han puesto en libertad. Sí, sí. Porque a mí me gustaría saber por qué la detuvieron. Claro, aquí hay que esperar a que venga Teresa Gómez, pues me imagino que ya será la primera semana de enero, para que nos cuente cómo está el asunto, porque claro, esta señora efectivamente fue a un medio de comunicación a contarlo. He sido yo y tengo pruebas. Sí, porque, a ver, esto es suposición y es según lo que ha hecho esta señora, sin saber absolutamente nada. Por ejemplo, Teresa seguro que sabe muchísimo más que yo y me corregiría. Pero lo que veo aquí es que esa primera entrevista que dio esta señora, que no recuerdo, que dijo lo del pago de los 90.000 euros en efectivo en Ferraz. Pano, ¿no? Carmen Pano. Carmen Pano, sí. Yo creo que la primera entrevista fue una llamada a la atención para el juez. Y la segunda ha sido para ir a pactar directamente con el juez. Por eso ha salido tan rápidamente. O sea, yo creo que aquí... Es muy verosímil, sí. Yo creo que aquí hay mucha gente que está diciendo, ojo, quiero la protección. Es que es una trama muy complicada, claro. Bueno, sea lo que sea, Sergio, tanto lo de esta señora empresaria como lo que ha declarado también Aldama con esas mordidas millonarias en comisiones ilegales, apuntar a una financiación ilegal del Partido Socialista. Lo de esta, que eso es otro delito. Salvo que ahí se abriría otra cosa. Salvo que fuera el clásico de esto es para el partido y me lo quedo yo. Bueno. Que ahí es donde estamos. Puede ser. Claro, pero si tenemos una señora que estaba entregando el dinero en la sede. Pero claro, ahí es donde cuando Aldama dice que esto no lo puedo demostrar, pero me dijeron tanto Koldo como Ábalos que iba a... Claro, ahí, bueno, yo creo que a Pedro Sánchez se le hicieron chiribitas los ojitos, porque dijo, ya tengo a quien puedo llevarle y decirle, no, el mensajero llamado Koldo, por ejemplo, era el que perdía el dinero en el camino. No, pero vamos a ver, pero si es él me lo quedo yo, ¿para qué le hace llevarlo a la sede del PSOE? Ya de por sí extravagante y peligroso, o sea, es una estupidez. Vamos, sí, la verdad es que es una chapuza. Es una chapuza. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, me parecía importante dibujar el contexto general para que ahora se entienda mejor lo de la comparecencia de Koldo de hoy, que en principio no ha aportado nada, que en principio aparentemente ha tratado todo el tiempo de salvar a Ábalos y a Santos Cerdán, no así a Aldama, pero luego ha cometido algún error. Y es lógico, claro, son muchas preguntas, ¿no? Y bueno, más o menos lo que ha pasado es esto. Koldo García sigue la estrategia del PSOE y se desmarca de cualquier ilegalidad. En las 2 horas y media que ha durado su declaración ante el Supremo, no ha reconocido ningún delito y se ha centrado en negar todas las acusaciones. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos asegura que todo lo que dice Víctor de Aldama es completamente falso y niega que él, Ábalos o el PSOE hayan cobrado comisiones del empresario.
Ha sido la primera vez que Koldo García ha roto su silencio y se ha sentado ante el juez. El exasesor ha accedido a contestar a casi todo y en sus respuestas no ha dudado en proteger al PSOE y al exministro Ábalos. El único momento en el que Koldo ha guardado silencio ha sido al ser preguntado por la visita de la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez. De Jessica tampoco ha querido dar muchos detalles. Lo que sí ha admitido es que realizó las gestiones para proporcionar un piso a la pareja sentimental de Ábalos. También que pudo haberse reunido en un bar con Aldama y con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno. El exasesor ha declarado justamente un día después de que lo hiciera Víctor de Aldama. El comisionista hizo público este lunes un documento con una lista de obras públicas de las que debían salir comisiones para la trama. Dijo que el documento se lo había enviado Koldo García. Sin embargo, hoy el exasesor asegura no reconocer la letra. El juez, de momento, mantiene la retirada del pasaporte al que fuera la mano derecha de José Luis Ábalos. Pero hay que recordar una cosa muy importante, y que el propio Ábalos, por cierto, la ha recordado, allá donde le han dejado hablar. Quien pone a Koldo al lado de Ábalos no es Ábalos, es Sánchez. Exacto. Es decir, el trío La Bencina son Pedro, Santos Cerdán y Koldo. Y cuando llegan al poder, a Koldo lo manda con Ábalos, que era efectivamente como se lo llevaba Sergio, el hombre del partido de verdad, porque estos estaban ahí a sus cosas. Así es. Así es. Sí, en este caso, por lo que estamos viendo, Koldo, o en resumen de lo que vemos, Koldo es el punto más débil de todos, es al que le va a caer la mayoría de las problemáticas. Sí, el pringao. Absolutamente. Es que se le está poniendo una cara. Pero sí que hay, creo que han salido algunos audios. Yo creo que es, porque claro, en la mezcla de tantos audios, vídeos, filtraciones, o sea, uno acaba perdiendo a veces la información completa. Uno acaba mareado. Sí, pero me refiero que sí que se da cuenta de que le están mareando, sí, de que están jugando con él. Hay que recordar una cosa, que nadie crea que a pesar de la figura, el aspecto y las maneras de trabajar, cuando alguien se comporta como un mafioso, tiene una mente de mafioso y por lo tanto no es un estúpido ignorante, a pesar de que lo parezca, sino que la maldad también ayuda a que sea gente muy espabilada, muy abierta y demasiado lista, son los listillos de siempre. Entonces, que tampoco crean dentro de esa camarilla que Koldo no deja de ser también un listillo, porque, oiga, pasar de estar en una puerta de un puticlub a llamar a ministros, llamar a presidentes de comunidad autónoma y decirles lo que tienen que hacer, y ojo... Diciéndoles cariño, como la amiga de Jorge. Es más grave. Pero y que no solamente llamándolos, sino es que ejecuten las órdenes que el señor le daba. Claro. Aquí estamos hablando de gente con mucho poder y que para llegar hasta ahí no eres un tonto. Y que si obedecían no era porque se lo mandara Koldo. Claro, el Koldo era la voz de... Ahí está la cuestión. Y aquí hay que recordar que también a veces lo olvidamos porque, nuevamente, pasan tantas cosas que... Óscar Puente, otro también muy espabilado, un boca chancla de lujo para todos, porque cuando se señala al uno como una persona que está tomando las decisiones y que de momento no sabemos quién es dentro de la trama, Óscar Puente dice, no, el uno era Pedro Sánchez, y lo dice abiertamente en un canutazo que le estaban haciendo. Bueno, pues uno empieza a cerrar ese mapa, ese puzzle, y todo indica a un sitio. Y ojo, en mi opinión, yo creía que Pedro Sánchez no era tan bruto, porque esto me parece ser un bruto. Enrique, Jorge, cerramos tema y nos vamos a la publi. Bien, yo quería hablar de lo que dije antes, para también ver un poco esto en profundidad y a lo mejor todavía más trágicamente, cómo este país, esta sociedad ha perdido la mínima referencia. Y eso, es decir, lo que es democráticamente inaceptable, oye, el delito existe en democracia y hay que castigarlo y tal. Lo que es democráticamente inaceptable es que la actitud del gobierno ante todo esto, más lo de Begoña y tal, sea decir,
es que el otro poder del Estado me tiene ojeriza. Pero es incomprensible, es decir, vamos a ver, de dos cosas una, o es verdad, y entonces estamos en una crisis democrática brutal, es decir, ¿por qué le tiene ojeriza? Habrá que explicar por qué. ¿Qué hace usted para evitar eso y para devolverle su independencia? Es decir, ¿por qué le va a tener de pronto? Es como si decir, el ejército me tiene ojeriza, pues mira, mal vamos, ¿eh? Claro, es decir, vamos, mal vamos, o sea... Eso no se corresponde a una democracia, es decir, el otro poder me tiene ojeriza. Ahora, supongamos que no sea verdad. ¿Qué sentido tiene que un gobierno, como una única excusa y actitud, diga es que me tiene ojeriza, es que no sabe cuál es el funcionamiento básico de una democracia? No, lo que pasa, Enrique... O sea, es un argumento absolutamente inconcebible que desacredita de entrada a un gobierno y, por supuesto, indica una democracia fallida, ¿eh? Bueno, lo que pasa, Enrique, es que tienes que ponerte en la mente de estos señores. Estos señores que no creen en la democracia, sino que creen en ellos mismos y en mantenerse en el poder a toda costa, cuando se ve en una situación de que la corrupción les llega hasta la nariz, pues ¿qué tienen que hacer? Pues ser las víctimas. Las víctimas, no. Ellos se venden como las víctimas, porque hay un poder judicial que también debe pertenecer a la fachosfera, que por eso llevan años intentando controlar también el poder judicial. Pues hay una fachosfera jurídica en la judicatura que va en contra de este gobierno progresista, que lo único que hace es mirar por los derechos de todos los ciudadanos. Esa es la mentalidad de Pedro Sánchez y su gobierno. Todos los autócratas y los totalitarios siempre buscan un enemigo. Las culpas es de alguien que me está persiguiendo. Sí. ¿Quiénes son estos momentos? Una judicatura que me tiene manía. Los bulos por todas partes, todos están mintiendo sobre nosotros. Vamos a aprobar una ley para decidir nosotros lo que es un bulo y lo que no lo es. Entonces, esto es la perfección de un régimen que es lo más alejado de la democracia. Esta es la forma, esta es la forma de pensar que tiene este gobierno. Y termino, venimos a lo mismo, esto Enrique. No es una democracia. Claro, no, ellos no quieren una democracia, ellos lo que quieren es el control absoluto de todos los poderes del Estado. Autocracia y por eso han ido colonizando todas las instituciones del Estado. Y por eso la única salvación que tiene este país es, por una parte, tener una judicatura independiente, unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado independientes, una unidad central operativa de la Guardia Civil que está haciendo un trabajo excepcional a pesar de las presiones que reciben, para que los ciudadanos al menos sepan que hay unas instituciones que están resistiendo. ¿Para qué? Para que en un momento dado cambie este gobierno y se pueda reconstruir todo lo que ha destruido estos señores. Porque aquí no estamos hablando solo de que Koldo sea el tío que va a acabar, que va a pagar los platos rotos y demás. No, bueno, yo creo que serán muchos más. Yo creo que va a ser el Pedro Sánchez que acabará en el banquillo y acabará condenado. La trama de corrupción es brutal. Yo creo que acabaremos viendo a Pedro Sánchez en el juzgado. Estoy convencido. Y puede que de esa manera, por una parte, desaparezca esa organización criminal que es el Partido Socialista Obrero Español, que tanto daño ha hecho a la historia de España y sobre todo ahora, y se reconstituya en otra cosa para dejar de robarnos a los españoles como llevan robándonos desde casi su fundación. Esto es un escándalo. Estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Hay un tema que me da miedo y comentabas sobre sentar a Pedro Sánchez en el banquillo. Hay posibilidades y cada vez todo está indicando y lleva a eso. El problema es el siguiente, y este es un problema político / judicial o legal. Pasa otra vez por el suplicatorio. Si en este caso el suplicatorio es denegado por el Congreso de los Diputados, se cierra el tema y ya no se va a poder volver a abrir. Hacerlo es cierto, hay que ser muy... O sea, quien vaya a ejecutar eso, ese proceso judicial de sentar a Pedro, tiene que ser tan grave, tan abierto, tan visual... Que el Congreso no pueda negar que no pueda denegar algo así. Y para mí, y la gran crítica que siempre hago, para mí no hay que atacar, y eso lo hicimos muy bien en el Ayuntamiento de Madrid en ese momento contra Manuela Carmena. Sé que los paralelismos no hacen justicia, pero no hay que atacar a la figura más fuerte, que en este caso es Pedro Sánchez, sino a todos sus socios, que hay que atacarlos, porque hay muchos de ellos que están avergonzados y no pueden defenderlo. Y podemos decir, yo hablo de los que conozco, Esquerra Republicana
Le da asco todo esto porque sabe que lo suyo... No, Sergio, te equivocas. Perdona, no. Ahí te equivocas porque tú y yo conocemos bien la forma de pensar del separatismo. Al separatismo le va fenomenal que esté Pedro Sánchez. Totalmente. ¿Por qué? Porque que nunca van a conseguir la destrucción de España si no es a través de Pedro Sánchez. Es lo único que les interesa, nada más. Pero también o sea, es que eso es verdad. Pero el problema de pactar y de hacer seguidismo, porque todos los que hacen seguidismo con Pedro Sánchez se acaban diluyendo. Es que Esquerra Republicana es un ejemplo buenísimo. Porque Esquerra Republicana ahora no es nadie en Cataluña. Vuelve a ser lo que era. Es cierto. Que no había sido nadie. Y lo están intentando resucitar, y es que no pueden. O sea, es muy curioso, porque aquí... Tampoco es muy necesario, y está el PSC, que es igual de independentista que ellos. Absolutamente. Por lo cual, asumido todas sus... Por eso, absolutamente. O sea, sí, ese es el plan del... El problema es ese, que el PSOE lo arrasa todo. Pero fijaros que una cosa, a mí me hace mucha gracia, porque la figura más importante dentro del Congreso de los Diputados por parte de Esquerra Republicana es Rufián. O sea, ojito, cuidado. Que hace años tenía que haber dimitido. ¿No? Hace años. Y que dentro del mundo catalán es un apestado. O sea, vete a Madrid, aquí no pintas nada, charnego. O sea, es que no sabe ni hablar catalán. O sea, lo escuchas y dices, chico, a ver, es que das vergüenza y lo sabes. Y lo sabes que dentro del partido eres un apestado. Y por eso te tienen ahí en Madrid. Y te callas. Pero bueno, yo sí que creo que hay que atacar en todos los frentes y sobre todo para mí son esas alianzas que en algún momento van a tener que reventar. Tienes que llamar mañana a Feijóo y decirle esto mismo, que hay que atacar en todos los frentes. A ver si te hace caso. ¿Qué crees? ¿Que no lo digo? No, si le llama, pero luego ya aquí efectivamente. Señores, a la publi, y así vamos consumiendo también esta maravillosa ensaimada que nos ha traído Jorge Campos del puerto del horno de Reina María Cristina de Palma de Mallorca. Maravilla. Que hace también es una curiosidad porque en su dirección, en vez de poner Palma de Mallorca, aún ponen Isla de la Calma. ¿Cuánto es la publicidad? Palma de Mallorca. Enseguida te lo digo, vámonos a la publi. Antes de irnos a la publi hay que pasar por Arévalo. Y más en estas fechas que corren. El figón de Arévalo, en realidad toda la provincia de Segovia y parte de la de Burgos, quiere decir de Soria, pero bueno, o sea, es el paraíso del cochinillo y del cordero. Bueno, pues el figón de Arévalo es el templo del cochinillo por antonomasia. Arévalo, que como usted sabe es una de las grandes ciudades de la Castilla histórica, y allí han tenido una idea muy buena que es la del cochinillo peregrino. ¿Esto en qué consiste? Pues esto consiste en que ellos lo preparan en su horno, como toda la vida de Dios, y lo guardan justo cuando queda un poquito. Lo envasan al vacío y se lo mandan a usted, esté donde esté, para que usted en su casa en solo 20 minutos tenga el cochinillo perfectamente listo y preparado. Va a saber a lo que va a saber, es decir, cochinillo asado en el horno de leña. Es una auténtica maravilla. El rincón de, usted llame o entre en la web, elficondearévalo.com, y llame por teléfono, porque de verdad, o sea, cochinillo de toda la vida. Publi, y a la vuelta vamos a hablar del asunto de Marruecos. Nos estamos gastando una fortuna en Marruecos. Los datos que se están publicando, el último hilo que ha publicado Pablo Cambronero en X, hace un trabajo magnífico Pablo Cambronero en ese sentido. Oiga, es una tomadura de pelo. Bueno, enseguida lo vemos. 23, 28, 22, 18 en Canarias. Vamos con el asunto marroquí, pues es enormemente importante. O sea, que todos entendemos, Marruecos es un país, está ahí, es un país vecino, siempre va a estar, hay que tratar de llevarse bien, evidentemente. Pero bueno, oiga, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y todo lo que hemos averiguado últimamente sobre la cantidad descomunal de dinero que España se gasta en Marruecos y sobre todo lo que recibimos a cambio, hombre, alguien debería echarle a esto un vistazo. Informe Gutiérrez. Pedro Sánchez ha convertido la relación entre España y Marruecos en un auténtico vasallaje. Nuestro país rinde pleitesía a Mohamed VI con todo tipo de obsequios.
Regalos que hace Sánchez con el dinero de todos los españoles. El instrumento utilizado es la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este ente ha otorgado en los últimos 4 años casi 1.700 millones de euros a numerosos países. Marruecos es uno de los grandes beneficiados, como ha demostrado el exdiputado Pablo Cambronero en la red social X. Veamos algunos ejemplos de partidas difícilmente justificables para nuestros intereses. 600.000 euros para el Ministerio de Artesanía de Marruecos. Busca fomentar esta actividad y el turismo del país vecino. En este mismo sentido, se otorgó $500.000 de euros a la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística. 350.000 euros para la asociación llamada Unión de Acción Feminista Sección Tánger. El fin es dar apoyo jurídico y psicológico a las mujeres de la región para que se conviertan en miembros activos de la sociedad, según detalla la web de AECID. También se dieron 100.000 euros a la Asociación Democrática de las Mujeres en Marruecos. Se dedicaron 250.000 euros a la Fundación R20 para la elaboración de planes de agua y 1,9 millones de euros a la Organización por la Migración de la ONU. Así destina el gobierno los impuestos de todos. A cambio, Marruecos responde como lo haría un adversario, no un aliado. El régimen alawita ha invertido 50 millones de euros en organizaciones civiles que le permitan crear un escenario favorable para reclamar Ceuta. A través de estas asociaciones culturales, programas educativos alternativos y campañas en redes sociales, Marruecos busca promover un relato de reunificación en el seno de la ciudad autónoma y fomentar la celebración de un referéndum en el medio plazo. La estrategia educativa pasa por hacer programas al margen del sistema oficial en los que se pregone que España arrebató Ceuta a Marruecos y que ésta debe volver a ser marroquí. La estrategia en redes sociales no solo transmite este mismo mensaje al público marroquí, sino que también traslada a la audiencia española que Ceuta es una carga económica y política de la que sería mejor librarse. A esta maniobra se suma el chantaje con los flujos de la inmigración ilegal y el chantaje en relación a la lucha contra el terrorismo yihadista. Un ejemplo claro de guerra híbrida. Es muy interesante esta última deriva de la campaña marroquí, ¿verdad? Por la cuestión de la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Hay que recordar, hay que decirlo siempre, Ceuta jamás fue Marruecos. O sea, sencillamente Marruecos no existía. Ceuta fue primero fue romana, ¿verdad? Y luego goda, pero bueno, ciudad portuguesa y después ciudad española. Y en cuanto a Melilla, cuando llegaron allí don Pedro de Estupiñán y su gente, no había la ciudad. Era ruinas, ¿verdad? Y se construyó. O sea que, pero bueno, el tema es serio y Vox ha llevado al Parlamento Europeo y ha mandado una carta a Ursula von der Leyen sobre la cuestión marroquí. Recogemos algunos párrafos. Marruecos ha beneficiado ya de 11.500 millones de euros por parte de la Comisión a cambio de promesas para controlar la inmigración ilegal. Es verdad que nunca lo han cumplido. Siguiente asunto que destaca esta carta de Vox a la Comisión Europea es que Marruecos no solo demuestra ser un socio poco fiable, sino que también actúa como un actor hostil hacia la Unión Europea y sus Estados miembros. Alguien dirá, es que no, es que se llevan muy bien. Pues que digan con quién. Y que hay que defender la frontera, evidentemente. Y la cuestión de las sanciones y los aranceles respecto a países que no actúan como verdaderos socios, pues es francamente peliaguda, porque va dando hace mucho tiempo la impresión de que el proyecto, y no es solo un proyecto de la Unión Europea, es fundamentalmente norteamericano e israelí, es que España, Marruecos, Portugal compongan una suerte de zona euroafricana, ¿verdad?, de libre comercio y, por supuesto, convirtiendo a Marruecos un poco en lo que fue España en los años 50 para los Estados Unidos. O sea, un país aliado militarmente sometido que cumple una función fundamental desde el punto de vista estratégico. En los años 50, 60, la contención del comunismo, hoy la contención de esa olla hirviendo que es África y particularmente el Sahel, el papel que cumpliría Marruecos. Bueno, pero bien, uno puede entender todas las circunstancias, pero ya está bien de recibir tortas, ¿no? Digo. Es muy interesante lo que dice la carta que ha enviado Vox Europa a von der Leyen, porque aparte de esas cifras, 11.500 millones de euros que se ha llevado Marruecos, sobre todo fundamentalmente para evitar la inmigración ilegal, que como vemos es la arma que utiliza Marruecos para asediar y chantajearnos, sobre todo en Ceuta y Melilla. Pero es que también, no sé si recordáis, varias informaciones que se han publicado, además indicando como fuente
los servicios de inteligencia, que también se ha dotado de 50 millones de euros a asociaciones que tienen como objetivo desestabilizar Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, que son reclamadas constantemente como parte de Marruecos por Mohamed VI. Estamos financiando a aquellos que quieren arrebatarnos Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Entonces, el tema es gravísimo y, claro, no sabemos realmente, porque nunca se nos ha explicado, qué pasó a partir de 2021, cuando, bueno, posteriormente a la desaparición o hackeo, mejor dicho, del teléfono móvil de Pedro Sánchez, que a partir de ahí cambia toda la política internacional del gobierno respecto a Marruecos. Toda, incluso nuestro posicionamiento con el Sáhara. Si después encima vamos viendo cómo se va regando de dinero al régimen marroquí, pues teniendo en cuenta que Marruecos es un país vecino, insisto, que quiere quedarse con plazas de soberanía española, que inunda nuestros mercados también de productos, gracias también, por cierto, a las políticas erróneas de la Unión Europea, pues tenemos un problema. Tendríamos que decirle a Marruecos hasta aquí hemos llegado, y no se hace eso, se hace justo lo contrario. Se colabora con ellos, se les financia, y calladitos. Pedro Sánchez a las órdenes de Mohamed VI, que parece el presidente del gobierno de España también. ¿Vale? El tema de Marruecos es peliagudo. Sí, absolutamente. Y hay que recordar que Marruecos, como también está en una guerra armamentística con Argelia, pues lleva a que ambos países tienen más soldados cada uno de los países que España. O sea, por separado ellos tienen mucho más. De hecho, nos doblan en número de soldados en el ejército. Y que también quiero recordar que uno de los problemas que hemos tenido con las diferentes mafias que están traficando entre Marruecos y España, salen con lanchas y salen con embarcaciones desde Marruecos hasta España, y ahí es cuando la Guardia Civil le quitan recursos para poder parar ese tipo de entradas de drogas y de otros tipos de materiales y, ojo, y tráfico de personas, porque eso parece que se obvia, pero está siendo muy lucrativo llevar a personas que obviamente están pagando alrededor, creo que los últimos datos estaban hablando de 5.000 euros por cada una de las personas. Por lo tanto, ostras, estamos hablando de unos recursos bastante caros para que todo el mundo se haga una idea. Aquí en España, pues la marihuana se está pagando el kilo a 1.700 euros, se estaban pagando. Claro, si una persona está pagando 5.000 por el transporte, pues hagan ustedes las cuentas. O sea, e insistir en lo que estabas comentando. El punto de inflexión es cuando el gobierno de Pedro Sánchez dice: oiga, que han intervenido, han hackeado mi móvil, se me lo han hackeado a mí, a la ministra de Defensa y al ministro de Agricultura. ¿Se sabe algo más de eso? No se sabe nada. No se sabe nada. Yo ahí, bueno, primero dejo hablar a Enrique y luego os cuento en qué discrepo yo. Porque es verdad que todo el mundo tiende, por la asociación temporal, a pensar que el giro de política española hacia Marruecos tiene que ver con el robo del móvil, que no sé hasta qué punto realmente se puede establecer una secuencia temporal, pero yo quisiera recordar... Los tiempos coinciden. Yo quisiera recordar que justo en esos días previos viene la número 2 de la señora Nuland, que era la número 2 de Blinken, el secretario de Estado de Biden, ¿verdad? Y tienen relaciones simultáneas en Rabat, bueno, sucesivas, en Rabat, Argelia y Madrid, y toda la política cambia a partir de ese momento, no solo por parte de España, y acto seguido entra Marruecos, naturalmente beneficiado como socio fundamental de los Estados Unidos en el área, con reconocimiento pleno por encima de toda la legalidad internacional sobre la cuestión del Sáhara, y los primeros consorcios con empresas israelíes para la exploración de fondos marinos de aguas que podríamos perfectamente reivindicar nosotros. O sea, yo creo que esto va mucho más allá de una cuestión bilateral.
y precisamente el hecho de que en la Unión Europea, cada vez que alguien levanta un poquito el tapete del lobby marroquí, rápidamente ese tape me viene a confirmar esto. Es decir, aquí hay unos movimientos de poder mucho más hondos, con mucha gente cobrando también. Claro. Sí, es que en Marruecos su servicio de inteligencia en los últimos 10-15 años ha tenido unas grandes inversiones. Es excelente. Claro. Exacto. Y está infiltrado en muchísimos sitios. El Parlamento Europeo está hasta arriba con el tema de Marruecos. Lo vimos. Y no me extraña, o sea, no me parece una rareza que también haya pasado en Estados Unidos. Porque, a ver, la administración Biden ha sido un verdadero desastre. Es al revés. Es al revés. O sea, yo sinceramente no creo que Marruecos haya sido capaz de sobornar, que evidentemente alguien se lleve un regalo, no me extrañaría, a los Estados Unidos. Pero es que para los Estados Unidos, si tú te pones en su cabeza geopolíticamente, Marruecos es una bicoca. Marruecos es un país que está exportando masivamente inmigrantes. Marruecos no tiene un problema de natalidad, está en una tasa de reposición perfecta. Tampoco tiene un problema de paro, tiene mucho menos que España. O sea, Marruecos objetivamente no es un país en problemas económicos. Hay una crisis económica en el sur y tal, pero bueno, no es un país en problemas. Al revés, ¿qué representa Marruecos? Un baluarte fundamental frente a Argelia, tú lo has mencionado antes, y frente al mundo yihadista del Sahel, que es incontrolable. También es verdad, sé que es un poquito más profundo y esto nos llevaría a hablar de otras cosas, pero yo creo que para España tiene ahora un punto de inflexión bastante importante. Uno, con la nueva administración Trump, creo que habría que apoyarse. Dos, también en Arabia Saudita, porque hay que recordar que Marruecos, en estos pactos que todavía están existentes, de hecho, con Arabia Saudita, con Israel y Marruecos, que también está incluido, Marruecos es un aliado muy externo y muy débil. Y España yo creo que podría hacer un grandísimo trabajo, porque hay que recordar que no hay que confundir el mundo árabe con el mundo musulmán. Son dos cosas diferentes, efectivamente. Y ahí, si hubiéramos sido más... Lo que pasa es que, claro, es que le estamos hablando... Esa es la otra, efectivamente, que dentro de este paisaje realmente nadie juega una política exterior. Independientemente de que podamos estar de acuerdo con el fondo y que la cuestión es geopolíticamente complicada y extensa, yo creo que el principal trabajo del gobierno español es proteger a los españoles de Ceuta y Melilla y de las Islas Canarias, que están seriamente amenazados. Seriamente amenazados. Yo creo que es ahí donde debería el gobierno español hacer un esfuerzo. Evidentemente, Pedro Sánchez no lo va a hacer. Si Mohamed VI le pide mañana entrégame Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez lo entregará. Yo también lo creo. Entonces, es ahí donde hay un problema importante. Crear una zona de libre comercio. Sí, bueno, acabar con Ceuta y Melilla. Eso es acabar con Ceuta y Melilla. Eso es acabar con Ceuta y Melilla. Bueno, en fin, señores, vamos a las redes. Vamos a hablar del anuncio de Bolaños. Si ustedes no hay más remedio. Joder, claro, es que estamos en lo que estamos. Este hombre no tiene medida. Vamos a ver, ahora dónde está. Yo le recuerdo la trayectoria, que es muy importante. En la Fundación Ciberfronteras, nadie sabe exactamente qué hace. Pero en los últimos años se ha llevado, creo que son 16 millones de euros, en los últimos pocos años, y este año 63,5. Joder. ¿Para hacer qué? Porque esto es enteramente opaco. Y la ley ELA sin presupuesto. Es que es indignante. Cada cifra que saca este señor, José Javier Esparza, pone los pelos... Bueno, me voy a callar. ¿Esta gente para qué sirve? Creo que son 3.800 voluntarios. Bueno, no sé yo, esa voluntariedad también pagada, la verdad, en fin, ya me explicarán, pero bueno, 63,5 millones. ¿Para qué? Para controlar redes. Este es uno de los gastos más opacos, ¿verdad? Hay que llamar a Manu Mariscal un día para que venga aquí a contárnoslo, del gobierno. Luego están los 125 millones de napos para prensa, fundamentalmente para prensa local, para la digitalización, para controlarlos. Y ahora este anuncio estelar del señor Bolaños. La ley del 84, como es lógico, únicamente se refería a medios de comunicación social para ejercer el derecho a la rectificación. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales.
Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación. Vamos a ver, eso ya existe en la práctica. Eso ya existe en la práctica y normalmente, además, tratándose de youtubers, por ejemplo, el derecho de rectificación normalmente se formula en palabras que no podrían reproducirse delante de señoritas, ¿vale? Por decirlo con una fórmula antañona y clásica. Pues claro, basta meterte en uno, en fin. O sea, yo qué sé, el Chocas mete la pata y le montan un pollo que le llaman de todo. ¿Qué derecho de rectificación? No, le insultan. Y eso forma parte del juego. O sea, realmente el objetivo de todo esto no es que si uno publica una cosa que es un bulo en una red, venga alguien y le obligue. No es eso. La clave está en alguien. O sea, ¿en quién? Claro, intimidad. ¿Quién va a intervenir ahí, no? Intimidad. Bueno, yo lo que veo ahí, o sea, para mí se traduce eso en que tenga un buzón de quién, pues la persona lo recibe, quién lo envía. El delator, además, claro, efectivamente. Y que fulano ha dicho tal. Intimidar, intimidar, intimidar. Bueno, eso lo hablábamos en otro programa también, eso es de Orwell. Eso es el control absoluto. La vigilancia permanente se llama en 1984, ¿no? Creo que se llamaba así. Y acuérdate de aquellas habitaciones donde siempre había un espejo, que detrás estaba la cámara, bueno, que se convertía en televisión, y te decía lo que tenías que ver y cómo, y si decías algo que era contrario al régimen, pues eras castigado y sancionado. Esto es lo mismo. Esto es, voy a decidir yo lo que es un bulo. Es que encima lo dicen ellos. Ellos, que son los creadores máximos de los bulos, que están instalados en los bulos permanentes. Ellos, como en el libro de Orwell, ellos mismos, que son los creadores de bulos, te dicen que tú eres el creador de bulos y que, claro, te voy a tener que decir lo que puedes decir y lo que no. Ahora porque yo tengo la mentira oficial. Sí, sí. O sea, yo soy el mentiroso oficial. Tú, digas lo que digas, vas a ir en contra mío, con lo cual te voy a censurar. Y lo dicen encima, como dicen todos estos, que es por nuestro bien, que es para salvaguardar la información veraz. Y lo dicen ellos. Si es que, bueno. Ahora ya no lo dicen tanto, pero con la desgracia y catástrofe que tuvimos en Valencia, cuando Pedro Sánchez decía que bueno, del todo el Partido Socialista, que no había dicho Pedro Sánchez que si necesitaban mayores recursos, sí, que los pidieran. Que lo pidan. Oye, pero que esto lo ha dicho y lo hemos visto todos, sí, sí. Y que hay vídeos, y que te está diciendo, no, que yo lo he dicho, eso es un bulo. En este caso, ¿dónde va la rectificación, señores? ¿A quién va a tener que rectificar? No, en este caso no hay derecho de rectificación, porque lo ha dicho el amado líder. Entonces, todo lo que dice el amado líder es palabra de Dios. Y honestamente, también lo que subyace también de todo eso es todo lo que salga de mi control, como son las redes sociales, youtubers, gente independiente, que no bebe de lo que le dé el gobierno, diga... de todas formas, Sergio, recuerda que esto no es nuevo. Ya crearon aquellos verificadores, los verificadores de las noticias, que resulta que son ellos mismos. Después vas y dices, ostras, pero si es EFE, es los señores de La Sexta, y estos están verificando las noticias. Sí, con errores, por cierto, que en muchísimas ocasiones salía con errores. Pues estamos en manos del control absoluto de la población. Es una deriva compleja, Enrique. No, iba a decir que lo que pasa es que lo tiene muy difícil, eso es muy difícil de controlar, salvo que acierres, es lo que hacen los chinos, pero no, aunque sea una semidemocracia, lo tiene muy difícil de controlar. El problema es que la línea entre el bulo, el populismo, la demagogia, que es muy difícil de establecer. Entonces, quien intenta pontificar ahí directamente atenta contra la libertad de expresión. O sea, un señor puede decir una cosa que está equivocada porque él la cree, tiene que tener el derecho de poder decirlo. Eso es la libertad de expresión. Lo que decía Churchill, ¿no? Es decir, yo se lo decía al partido fascista inglés, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy absolutamente en contra de usted, pero moriría para que usted pudiera expresarse. Entonces eso, claro que es porque si todo fuera blanco o negro, que es lo que de verdad ocurre con Orwell y lo que ocurre en Corea del Norte, en
pues sí, claro, todo lo que no es blanco, a muerte. Yo creo que todavía en España eso es muy difícil de establecer. Pero lo lamentable es que de todas maneras tenemos unos gobernantes que quisieran hacerlo. Sí, es que para mí, mira, déjame que te comente esto. Evidentemente que cuando se plantea en ese marco nos equivocamos, porque a mí siempre me habían enseñado esto. Todo lo que veas de información, no te creas todo lo que ves o todo lo que leas. Lo tienes que confirmar. A mí esto es lo que me han... O sea, pero desde chiquitín, no había redes sociales. Se ve que a Bolaños, ¿no? Bueno, lo que pasa en las redes sociales creo que es exactamente lo mismo. Bueno, pero o sea, no te lo creas, en principio, no confíes en todo. Pero bueno, pero ellos cuentan con una parte de la población que sí que se han, como diría yo, se han plegado, no tienen espíritu crítico, han aceptado las tesis del gobierno machacados desde todo el sistema educativo, todos los medios de comunicación masivos y tal. Claro, cuentan con un sector de la población que ya no se pregunta nada. Ya no se pregunta nada. Hay otro sector de la población que sí. Y afortunadamente creo que los más jóvenes cada vez se creen menos de lo que ven por ahí. Están rechazando. Pero están rechazando todo eso. Pero sí que se puede controlar. Si este gobierno decide hacer una ley que, por supuesto, será anticonstitucional porque irá en contra de la libertad de expresión, pero bueno, como ya hemos visto lo que les importa a esta gente, lo que es anticonstitucional o no, porque pues van a Conde Pumpido y dirá que es perfectamente constitucional, sí. Pero sí que, por ejemplo, tenemos los ejemplos, ¿qué pasaba en la red social Twitter antes de que estuviera en manos de Elon Musk? Pues que tú, según qué palabras pusieras o según qué críticas hicieras, la publicación era eliminada inmediatamente. Habían establecido unos algoritmos donde si tú criticabas al pensamiento único progre, que era el que dominaba en Twitter, tu comentario estaba fuera, que por cierto sigue pasando ahora en las otras plataformas como Facebook. Hasta que Elon Musk abre eso y que todo el mundo pueda decir lo que quiera, sí que se controlaba. Entonces estos señores que son totalitarios pues pretenden hacer lo mismo. Pretenden hacer lo mismo, yo creo que afortunadamente lo tendrán difícil, pero sí es verdad que y ellos son los máximos responsables, han creado una sociedad, me alegra que los jóvenes estén reaccionando, han creado una sociedad que no es que no sepa, que no sabe, es que se cree que sabe. Es decir, es verdad que traga esas cosas como claro, es un buen punto. Si tú actúas, sobre todo políticamente, o a la hora de votar o lo que sea, estando convencido de cosas que claramente te han inoculado, pero no es verdad, eso la democracia no funciona. Es decir, las redes sociales hasta ahora es un factor de debilitamiento de la democracia, porque es un factor de debilitamiento de la formación en profundidad y cívica. Pero la manera no es la censura, porque lo estás creando tú mismo desde la televisión, por ejemplo, más potentemente. Entonces yo creo que estos intentos, pues... Es decir, hasta que alguien no sea capaz de crear un organismo que yo creo que debería ser, además, casi extranjero supranacional, en lo que se tenga confianza para decir lo que es bulo y que es no, es imposible. Claro que es imposible. Por eso es imposible este tipo de... Sí. O sea, inmediatamente, claro, da la risa. Es decir, Enrique, usted me va a decir a mí lo que es el bulo. Enrique, ¿sabe lo que es imposible? Este gobierno. En España vivimos en el disparate. Es lo que iba a decir cuando hablamos, después vosotros fuisteis por otro lado, pero es que la gente se cree que esto es una democracia al uso, y eso es muy grave. Por eso, y claro, lo que pasa es que le metía una puya a mi amigo Carlos, Sergio Bravezo, diciendo, y siendo tan evidente que lo peor que está haciendo este gobierno, bueno, lo segundo, pero a lo mejor lo peor lo hace de cara al colectivo, a los españoles, a la unidad nacional. Pero lo segundo peor que lo hace contra la democracia. El PP no lo está denunciando y debería aprovechándolo, aunque solo sea como pedagogía para la gente. Porque es que eso es lo grave, es decir, han arruinado la democracia. Los referentes democráticos en España, y la gente se cree que sí, pues no hay. A la publicidad. Venga, que hay que hacer una pausa, es la última, y hay que hablar de Buface, que parece que hay un principio tal vez de promesa de solución. Y hay muchísimos funcionarios
esperando a ver qué pasa con esto. Así que funcionarios de verdad. Así que Publi y a la vuelta de los... No sé. 23, 49, 22, 49 en Canarias. Recta final y vamos con la cuestión muy fácil, donde parece que hay un principio de... Bueno, un principio de acuerdo no. Pero que el gobierno dice que va a hacer un esfuerzo. Bueno, veamos. Recordemos lo que solo ayer decía Mónica García. Pero no está en nuestra mano si ese convenio se firma o no se firma. Es más, está en la mano de las aseguradoras, que son las que han dejado el concurso desierto 2 veces y que por parte del Gobierno de España hay especial interés en que ese convenio salga. Lo que nosotros decimos es a los mutualistas tranquilidad, porque la sanidad pública puede asumir perfectamente a los mutualistas y puede asumir perfectamente una carga que en general va a ser de un 2,4% de población más que se incorporaría a la sanidad pública. Hay 3 o 4 mentiras en muy poco espacio en estas declaraciones de Mónica García, empezando porque la sanidad pública no puede asumirlo, porque es mucha gente, con mucho gasto, con mucho coste, porque tiene muchos jubilados y no es verdad que esté en manos de las aseguradoras, porque es que las propuestas del gobierno eran deliberadamente provocadoras. Vamos a ver, si usted es nuevo en esta historia, yo le recuerdo, desde, si yo no me equivoco, la ley de bases de la seguridad social, o sea, desde tiempos de Franco, perdón, Bolaños, Franco, los funcionarios no tienen seguridad social, cobertura médica pública por la seguridad social. ¿Por qué? Bueno, en su momento se pensó, hablamos de la España de entonces, ¿verdad?, que al fin y al cabo eran los que tenían un trabajo fijo. Claro, y la seguridad social fundamentalmente era un complemento para la gente que estaba más expuesta. El asunto es que a ellos se les construyó un sistema propio de una mutualidad de funcionarios, que así se llama, por eso se llama MUFACE, ¿verdad?, con asistencia privada y conciertos que pasaba la administración con las entidades y todo el mundo estaba encantado de la vida. Pero, claro, los gastos sanitarios son cada vez mayores. También hay cada vez más jubilados en la privada como en la pública. Claro, la gente vive más. Por tanto, el gasto sanitario sube y el Estado dice, ya no quiero pagar más. Y las privadas te dicen, pero bueno, si me estás infrafinanciando, que me estás costando dinero. Y aquí empezó el conflicto. ¿Qué es lo que ha dicho hoy la señora Alegría, valga la contradicción? Esto. Esta nueva licitación, como saben todos ustedes, se produce después de que las aseguradoras dejaran desierto la anterior convocatoria y a pesar de que esa convocatoria contemplaba un 17%, en este caso, hoy mismo, como les digo, en el Consejo de Ministros se produce una subida, en este caso, del 33,5%, es decir, que estamos hablando de un concierto de 4.478 millones de euros para estos próximos 3 años y estamos hablando concretamente de 957 millones más que el actual. Con esta licitación el Gobierno cumple, por tanto, con su compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de que finalice el año. El Gobierno cumple, pero fíjese usted el salto. Del 17 al 33. Las aseguradoras han dicho, con esto yo no puedo, y visto lo que había, que era que los funcionarios se iban a marchar de los ministerios, ¿verdad?, el Gobierno ha dicho, venga, el 33, creo que pedían el 42 las aseguradoras. Pedían el 40 a 2 años, el 40 es decir, 20 y 20, y lo que ha dado el Ministerio es 11-11-11. Es decir, 33 a 3 años. ¿Qué dice CESIF al respecto? CESIF, que es el sindicato mayoritario dentro de la función pública, ha dicho esto. El Gobierno, por fin, ha reaccionado con una nueva licitación para MUFACE, tras la gran concentración que organizó CESIF el pasado sábado. Es una buena noticia, aunque llega tarde, y se ha doblado la inversión como pedíamos. Ahora esperamos que haya un acuerdo pronto con las aseguradoras que permita garantizar la atención sanitaria. Bueno, y veremos lo que pasa. Yo, de entrada, quiero decir una cosa, ya he pedido la palabra a Jorge Campos, yo sí os la doy, pero sí quiero decir una cosa, sobre todo por lo que uno lee por ahí, ¿no? Que esto es un privilegio de los funcionarios. No es un privilegio. Estoy en desacuerdo en eso. Es un privilegio, es que no tienen opción. Cuando arranca MUFACE es que no tenían otra opción. Eso es cierto. Claro. O sea, es un privilegio en ese sentido, pero no es porque... Vamos a ver, por lo que sea, no vayamos a mirar el origen. La situación es la que es, existe MUFACE. MUFACE estaba saneado, perfectamente sostenible.
hasta que desde hace unos años empieza a infrafinanciarse por parte del Estado. Las aseguradoras no han acudido en las últimas licitaciones porque en los datos de 2022, ante esta infrafinanciación, solo el 2022 perdieron 170 millones de euros. Entonces, es evidente que si un sistema que funcionaba bien y que daba cobertura a más de 2,5 millones de personas, de españoles, si está en esta situación es culpa del gobierno. Hay que tener muy poca vergüenza para que salga la señora Alegría a decir es que son las aseguradoras, o la señora Mónica García es que son las aseguradoras. No, es el Estado, que evidentemente, como ha ido infrafinanciando a los mutualistas, a la mutualidad, pues a fin de cuentas pues las aseguradoras están perdiendo dinero. Insisto, 170 millones en el 2012. Si un sistema está saneado y funcionaba bien, se trataba de mantenerlo. Decir que la Seguridad Social lo puede asumir es mentira. Una Seguridad Social que ya está colapsada, 2,6 millones de usuarios más la colapsarán mucho más. Las listas de espera se multiplicarán mucho más. La asistencia que recibirán los funcionarios, y me estoy refiriendo a funcionarios, militares, guardias civiles, todos aquellos que hacen un esfuerzo importante y que se dejan la piel por nuestra seguridad, pues estarán en situaciones lamentables. Porque hay que acordarse también cuáles son los ingresos económicos de militares, de guardias civiles, de policías, que no pueden atender no solo ya a seguros privados, sino al acceso a una vivienda digna. Entonces, si había un sistema sanitario que le iba bien y que les estaba ayudando y que tenía un acceso, pues lo que pasa es que este gobierno y los anteriores han entrado en una dinámica para acabar con Muface, porque no les interesa. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que revertir. Yo creo que Muface tiene que existir, es sostenible y el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones. Yo, varios puntos aquí. Para mí, yo sí que lo veo como un privilegio y por lo tanto, si es un privilegio, yo quiero que el resto de ciudadanos tengan el mismo privilegio, es decir, que tengan la misma opción que tienen los funcionarios. El funcionario no es mejor que cualquier otro ciudadano, es igual. Está trabajando para la administración, es decir, es un servidor público, que le pagamos todo su sueldo. Y por lo tanto, yo creo que si tiene ellos beneficios, ese privilegio, creo que el resto de ciudadanos también tenemos que tener el mismo. Estaba descargando la sanidad pública y están en un sistema que era perfectamente sostenible. No molestaba a nadie. Eso, sí, pero en el lado que comentaba es el lado conceptual y en el lado de si queremos tenerlo, porque la gestión privada también puede ser una opción para todos los españoles. ¿Por qué no puede, como pasa en cualquier otro país, Andorra mismamente? O sea, es que le pagan la gestión privada de su hospital o centro sanitario que quiera la persona. A partir de ahí, sí que decirle, el estrés financiero, evidentemente que lo ha pasado las comunidades autónomas, el Estado durante la pandemia y también, obviamente, el sector privado dedicado a la sanidad. Y no creamos que ese estrés son libres de lo que ha pasado, porque rompimos todo lo que era el control natural de enfermedades, de otro tipo de dolencias y de que ahora mismo estamos viendo una recaída social donde se dispara el número de gente que tiene diferentes tipos de enfermedades, que antes es que no las teníamos. Entonces, eso es un problema. No es un problema, es perfectamente sostenible si el Estado cumple con sus obligaciones, pero si era un sistema perfectamente sostenible... Y finalmente, porque me parece importante, esto al final lo que va a pasar es, si no se firma Muface, vamos a tener el siguiente problema, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Automáticamente se va a firmar un Muface, entre comillas, para los funcionarios a nivel autonómico, porque la administración autonómica no puede sostener, porque no tiene capacidad, porque no tiene... En su sanidad pública... Entonces va a tener que contratar directamente con esos, haciendo que el coste se dispare todavía. Enrique, cerramos el asunto, que nos queda un minuto de programa, un minuto y medio. No, yo creo que el sistema merece una revisión en profundidad. Yo creo que hay un problema de subida de costes grande y claro, el gobierno se queda corto a partir del momento que la realidad de la enfermedad y todo eso cambia, es verdad, y que hay dos opciones: o sea, lo ha planteado ideológicamente y eso es una estupidez,
porque le está aliviando la sanidad pública, o bien sencillamente hace una especie de negociación de, vale, yo sé que tengo que poner más, pero tú tienes que gestionar más racanamente. Espero que hayan llegado a un acuerdo. El hecho de que el señor Borràs y esta mañana el señor Burgueño hayan visto esto no como la perfección, sino como una salida del atolladero presente, creo que es bueno para los mutualistas. Y digo lo que han dicho, y ahora tienen 2-3 años para reestudiar el sistema. Pues mira, yo creo que, Jorge, ¿qué más es dando prioridad a los recursos, en vez de dar de dinero a Marruecos o a los chiringuitos, que lo den a Muface para los funcionarios que estaba funcionando perfectamente. ¿Y quién ha quedado como el ejemplo mismo de la cerrilidad en toda esta historia? La ministra de Sanidad, doña Mónica. Así que enhorabuena, Mónica, porque desde luego, hija, no pierdes ocasión. Don Enrique Calvet, don Jorge Campos, don Sergio Brabezo, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche. A Jesús y Dolores, gracias mil por el nacimiento, de verdad, lo vamos a tener aquí todos los días. A todos ustedes, qué bonito es. Y a todos ustedes que descansen. Mañana más gato. Adiós.